Hola a todas y todos, episodio número 6 de Conversaciones sobre Chile en nuestro canal Hay algo en el aire. Uno de los temas más importantes a tratar en Chile, siempre un tema tirante, un tema complejo, es el tema laboral. Y hoy día tenemos con nosotros, a mi juicio, uno de los expertos en Chile en el tema, porque no solamente ha tenido una dilatada carrera en una entidad clave en el monitoreo del mercado laboral en Chile, como es la Dirección del Trabajo, perteneciente al Ministerio del Trabajo, sino que además ha tenido una carrera en su interior que le ha permitido pasar, en mi opinión, por todos los cargos fundamentales de esa institución. Y además construyó una historia, estuve leyendo de él, construyó una historia de la dirección del trabajo desde el año 60 en adelante, me parece, a raíz de el aniversario de los 50 años del golpe militar. Entonces, ¿quién es esta persona? Raúl Campuzano, un gran amigo mío, nos encontramos muchas veces en la universidad militando en el mismo partido, pero a veces en veredas bien opuestas, pero eso no significa que siempre hubo una gran cuota de respeto y de cariño con uno de los militantes, yo diría, más fuertemente y apasionado con la causa demócrata cristiana y universitaria en los 80. Entonces, antes de entrar en la materia de fondo, vamos a conocer primero quién es Raúl Campuzano, cómo llega a la política, cómo vio su pasada por la Universidad de Chile en esa agitada década 80, para después entrar en lo que es el tema que nos convoca, que es el tema laboral. Don Raúl Campuzano, bienvenido a este podcast de Aquí está en el aire. Muchas gracias, Germán. Siempre es un gusto poder conversar de los temas que nos apasionan en conjunto. Así que si además existe toda una vida imbricada en torno a ellos, con mayor razón. Así que un gusto. Oye, Raúl, ya cuéntame, ¿cómo llegaste a la política? ¿En el liceo, en la universidad, desde antes de eso? Mira, con ocasión de toda esta renovación que nos ha significado habernos reencontrado con toda la Junta del año pasado y habernos también reconocido con muchos y tantas, estábamos recordando, por ejemplo, con algunos. Yo soy como Fernando Martínez, algunos que empezó en política en la etapa infantil, y lo cual no es a esta altura de la vida un orgullo, sino que es una expresión dura y cruda de la polarización. O sea, yo antes del 73, con ya menos de 10 años, nací en 63, ya me tocaba recoger los panfletos que se tiraban desde el aire en las pequeñas avionetas, meterlos en un camioncito de palo y multiplicarlos, por ejemplo, repartiendo casa por casa. Y gran parte de mi curso, mis amigos, empezaron también a tomar afinidades políticas. Y eso yo lo recuerdo con amargura. Recuerdo lo que es la etapa del 73, en haber roto una infancia, por llamarlo de alguna manera, más idílica en la escuela pública. Participé dentro de la escuela pública desde toda la vida, y ahí después te voy a decir justamente que en el ámbito de lo público ha sido mi espacio natural, porque después seguí en el Instituto Nacional y después entré en la Universidad de Chile y después entré al Estado. Ya, salvo una mención en un magíster de un par de años en Derecho Público y Constitucional en la Universidad Católica, cuestión que fue muy ilustrativa, pero en general ha sido el paso desde lo público, desde la infancia hasta adelante. Pero todos los que éramos amigos en un momento determinado también empezamos en ese momento a adoptar posiciones y planteamientos en función de nuestras propias familias y de nuestras propias historias. Sí, probablemente muy pocas neuronas y poco conocimiento, pero sí con mucha pasión. Como se vivía el fútbol, se empezó a vivir la política. Y ese fueron como los primeros nortes. Por supuesto, después suspendidos con lo que fue el golpe militar, en donde fue una mezcla de, por un lado, satisfacción y de, entre comillas, alivio, pero por otra parte, mucha amargura desde muy joven, también desde muy temprano, porque las familias estaban divididas. O sea, mi propia familia también era una familia en la cual estaba lleno de distintas posiciones. Muchos democristianos, pero una gran parte eran socialistas y comunistas. Entonces, también había, entre comillas, más derrotados con ocasión del golpe militar, pero también mucho susto y mucho temor por lo que venía en el propio mundo de C. Entonces, y de alguna manera eso fue marcando toda la etapa secundaria, y después ya, para saltarse bien rápido en este punto, alcancé en los finales de los 70, después de ya la consulta del gobierno militar, ya con poco más de 15, 16 años,
a empezar en el Instituto Nacional a generar lo que eran los primeros elementos del PIO, y de que después pasé a la Universidad de Chile, en donde me encontré con ya una dimensión de camaradas más conocida. Reconozco a Humberto desde el comienzo, que estuvo el primer año en la Escuela de Derecho, después estuvo en Sociología, y con muchos más, con el Negro Salas, con muchos más, empezamos allá a juntarnos. De ahí nos empezamos a juntar con el resto del mundo, el pedagógico, ingeniería, pudimos compartir lo que fue la SU con intensidad. Vivimos una militancia absolutamente activa, también con una dimensión territorial fuerte. Si bien yo vivía en Las Condes, la verdad es que mi ámbito de militancia fue por opción el Gran Pudahuel, en ese momento la Constitución de Barrancas, o sea que era también la Constitución con Quinta Normal y con Cerro Navia, ya en ese punto. Y después, básicamente, avanzar hacia Curacaví, que también era parte de este Santiago Oeste. En este tema fue como el lugar de adopción, en donde compramos una pequeña parcela entre varios militantes políticos de ese tiempo y de ese grupo y de ese lote, y que tratamos de hacer una lógica bastante de estas como aparecen en las películas, bastante así como entre romanticismo, practicidad, independencia, vivir un mundo por llamarlo alternativo, ¿ya? De realizaciones y de labores. Actualmente soy el único que quedo en ese lugar, junto con mi señora, ¿ya? Y mi familia. Ha pasado por ahí, en este tema, en Curacaví. Fui concejal de Curacaví durante 2 periodos y medio. En realidad, el tercero pasé a ser core, ya precisamente cuando se elegían todavía dimensión indirecta, a partir de los propios concejales de los municipios ya que eran parte del territorio. Y esa fue la parte electoral que también desarrollé en ese punto, pero con alto nivel de agotamiento. Y nunca con deseo de ser alcalde. Fui concejal de un alcalde de mayoría, en donde hicimos muchas cosas. La vocación de realización ha estado siempre presente ya en esta materia, así que fueron 12 años intensísimos y muy gratos, de mucho conocimiento del mundo municipal también, intenso. Y por lo tanto desde el municipio, o sea, con un alcalde también proclive y al cual apoyaba, ¿ya? No al cual contradecía, sino con el cual hicimos equipo. Muy intensamente entonces también en esa lógica. En paralelo siempre ha sido la dirección del trabajo el lugar en el cual eché raíces, o sea, tempranamente llegué a recorrerlo de manera completa, mis primeros 10 años en la ADT como funcionario público, y con los cuales desarrollé en complemento la labor municipal y la de CORE, que eran justamente dentro de los permisos que están contemplados dentro del Estatuto Administrativo para quienes desarrollan esa labor pública también. En momentos donde los cuales la remuneración de ser concejal y la remuneración de ser core era bajísima, tampoco era un trabajo ni de jornada completa ni nada por estilo, pero era una labor extenuante desde el punto de vista del compromiso y del deseo de hacer cosas positivas y de construir realmente comunidad. Y en paralelo estaba con estos 10 años de aprendizaje en la dirección del trabajo, que lo recorrí entero, de abajo hacia arriba, en todos sus niveles, desde una oficina de inspección, que aquella que realmente atiende a toda la comunidad, es como fuese ya un CEFAM. En este punto hay 100 oficinas de ese tipo a nivel de todo el país, es uno de los servicios más capilares a nivel administrativo que existe en Chile. Solo el registro civil no supera en oficinas, o sea, el registro civil tiene más de una oficina por comuna, ¿ya? Y la inspección tiene aproximadamente una por cada 3 comunas. Es una capilaridad bien relevante. Antes de que entremos ahí, porque yo creo que eso es importante para la segunda parte, te quiero llevar de vuelta un poquito a la Universidad de Chile en los 80, año 1985. Todavía recuerdo el acuerdo nacional en pleno periodo de movilización social en Chile, una democracia cristiana muy fuerte en el ámbito social y en el ámbito universitario por sí sola. Era una tremenda potencia de movilizadora y electoral. ¿Qué recuerdos te queda de esa etapa? Y coloco específicamente el Acuerdo Nacional como un punto de referencia porque marca indudablemente un quiebre en una estrategia que habíamos venido desarrollando desde el inicio de los 80 sobre cómo enfrentar la dictadura. Mirándolo a distancia, ¿cómo ves ese minuto? ¿Cómo ves el rol que jugamos en ese instante en la Universidad de Chile y lo que después ayudó a construir la democracia en la que estamos en el día de hoy? O sea, los grandes liderazgos también yo creo que reflejan las distintas etapas. La primera etapa fue la primera fecha y reconstituir la fecha, y fue el movimiento pro-FECH, que lo levantamos justamente bastante temprano, ya en ese punto con todos los que pudimos juntarnos en la DSU y en todas las fuerzas políticas. Tuvo una dimensión bastante unitaria y fue un sistema en desarrollo
que trató de integrar a todo el mundo, ¿ya? Y trató de pasar desde la FESECH, que controlaba a la derecha y estaba con una lógica de completo nivel de cerrojo institucional muy parecido a la Constitución del 80 en su momento, y pudimos avanzar a través del voto y a través de la lógica democrática, a través de cada curso, y eso fueron parte de todas las grandes escuelas y facultades de la Universidad de Chile en paralelo, en un proceso que fuimos viviendo todos en conjunto, medicina, ingeniería, el pedagógico en su momento, que estaba esta rebeldía de que no queríamos que saliera la Universidad de Chile, ya en este punto, pese a que era una universidad aparte para la dictadura. Y por supuesto, Derecho y Arquitectura y Ciencias Químicas y Ingeniería Forestal, etcétera. Fuimos todos creciendo desde el curso hasta los centros de alumnos, fueron democratizándose poco a poco y fue una gran pelea. Y él encabezó esa dimensión unitaria, por llamarlo de alguna manera. O sea, todo el mundo sumó sus votos, su presión de deseo y trató de constituir esta primera gran organización. Pero la segunda votación ya fue una pugna fuerte, intensa, ¿ya? Y fue, por lo tanto, un planteamiento a nivel de posiciones. Desde algunos que llegaban y sostenían, como se planteó después, y que encarnaste tú muy bien, más bien como la lógica de decir desde la universidad queremos hacer propiamente universidad y propiamente un movimiento universitario, y otros que de alguna manera ya muy claramente estábamos desde todas las dimensiones también políticas y también gremiales o universitarias, sabiendo que el tema de la dictadura versus democracia nos estaba marcando a fuego, y por lo tanto ya habíamos levantado posiciones en relación a que no podía haber una verdadera universidad en un entorno dictatorial, ¿ya? Y por lo tanto también había una dimensión de tratar de vincular muy fuertemente lo que era la expresión de democratización dentro de la universidad con lo que era la democratización dentro del país. Y por lo tanto ahí aparecían los distintos actores, tanto lo que fue la dimensión de los trabajos de verano, lo que fue la recuperación democrática de los centros alumnos, y fue lo que después fue la recuperación de este cuerpo electoral en la universidad, ya estaba marcada a fuego por una fuerte división de planteamiento y de posición. O sea, teníamos el eje del PC y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, estrenado y con fuerza en ese momento, y con este brazo militar, pero muy subordinado a lo político en su primera etapa, y teníamos a un PS dividido con expresiones mayoritarias asociadas al PC. En este momento el MDP era una posición y era una fuerza dentro de la universidad muy intensa, y por otra parte teníamos una ADC que efectivamente, tú lo señalas, fue una versión autonómica importante, relevante, y de diálogo y de entendimiento entre todos estos mundos, pero que generó un tensionamiento fuerte al momento de llegar y exigir, entre comillas, de estos socios de construcción de este actor universitario al interior, también compromiso fuerte con la democracia, ¿ya? Y con la reconstrucción de lo que era el tejido de un espacio, como la universidad por definición, pero que de alguna manera tenía que ser o quería ser el espejo de lo que era la recuperación democrática en Chile. Y la Universidad de Chile, por definición, toda la cohorte de dirigentes políticos que después llegaron al Congreso con la recuperación democrática, llegaron al gobierno a partir precisamente de lo que eran estos activos y estos cuadros políticos, en donde los más jóvenes y más chicos quedaron como una especie de resguardo y también de segundo cohorte o segundo nivel en este punto. O sea, todos los que a lo mejor éramos protagonistas en ese tiempo, naturalmente no veíamos a aquellos que seguían ellos relacionándose y nucleándose y preparándose para construir esta alternativa de país. Fue lo que finalmente reconstituyó esta versión de darle gobernabilidad a Chile a partir de generar que no era una salida hacia cualquier salida. No daba lo mismo cualquier oposición ni daba lo mismo cualquier alternativa de gobierno. Y el MVP en su momento generaba una alternativa revolucionaria fuerte, que básicamente tenía una reflexión que decía, no hay que olvidarlo 35 años después, que decía que la derrota fue una derrota básicamente militar y que era un tema que había que resolver también desde ese plano, y por lo tanto la salida también era una salida militar. O sea, no era una sorpresa para nadie que entonces el PC hubiese hecho un esfuerzo importante con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o con la internación de armas de Carrizal Bajo, o con cosas tan pedestres como que los trabajos de verano de los Andes, por ejemplo, se convirtiesen en un verdadero entrenamiento en donde a cada uno de sus militantes les pedían que llevaran un palo de escoba que medía aproximadamente 1,20 m, que era exactamente lo que medía, más o menos, no soy experto en armas, por supuesto, ¿ya? Lo que medía un M16, y que se hiciesen ejercicios en medio de la, entre comillas, trabajo voluntario, que era reptando por el campo.
¿me entiendes? Como para manejar un fusil de esa naturaleza. Y que los que teníamos en ese momento, entre comillas, el timbre y la campanilla, ganábamos con los votos, ¿ya? Lo que era la votación, pero queríamos los trabajos de verano, nos encontrábamos con ciento y tantos de militantes que estaban haciendo ese tipo de entrenamiento y alrededor de 30 o 40 de CES, ¿ya? Que éramos distintos, éramos que llevábamos el timbre y la campanilla, pero que no controlábamos esa situación, en donde lo que íbamos a hacer era trabajo voluntario, íbamos a tratar de generar unas prestaciones sociales a la comunidad, o de alguna manera también llevar a los médicos o llevar a los abogados a que realizaran esta labor de siempre vincular a los trabajos voluntarios, versus otra gente que estaba simplemente entrenándose para algo distinto. Entonces, el choque, que más lo vivimos ahí de una manera contingente, no teórica, de una manera absolutamente vivencial y práctica, del mismo modo como los que alcanzamos a vivir siendo mucho más chicos el 73. Entonces, la conexión mental, neuronal, física, espiritual, de tensión frente a esos momentos de polarización la vivimos de esa manera. Y lo que cada voto, cada lugar, cada espacio estaba marcada por esa diferenciación. Por eso desde la universidad, dentro de la propia DC, levantamos una tesis que era bastante alocada en ese momento y bastante dura y sectaria se podía ver porque rompía, entre comillas, la unidad del movimiento estudiantil teórica en esta materia, pero justamente fue el imperativo nacional que lo que decía era desde el comienzo, en cualquier lugar, en cualquier junta de vecinos, en cualquier centro de padres, en cualquier club deportivo, en cualquier sindicato, o en cualquier federación de estudiantes, o en cualquier centro de alumnos, la verdad es que teníamos que llegar y levantar más afinidad con aquellos que planteábamos una salida democrática, civilizada, pacífica. Ahí estaba el tema también de la no violencia activa, levantándose como contraposición a lo que eran los métodos y todas las formas de lucha, y todo lo que era, por lo tanto, una salida más revolucionaria. Así que estaba eso plenamente en ebulliente, y eso es la historia escrita, todos los antecedentes y todos los elementos, y varios de los que cuando estabas conversando con Pepe Isla o cuando estabas conversando con varios de los que estaban aquí y que han sido partícipes en este punto, vamos a tener que recordar que no es la visión romántica de un movimiento estudiantil unitario o de un movimiento sindical unitario, no. Cada una de estas visiones se fue contraponiendo y peleando en la sociedad desde los encuentros masivos, que eran de las protestas nacionales, hasta lo que era un modesto votación en un sindicato o en una federación de estudiantes. Y creo que, claramente, con orgullo lo digo, esa posición que fue finalmente la de oponerse con todo a la dictadura, generar con todo un tejido social, romper con la lógica precisamente del autoritarismo a partir de lo que es la experiencia y reconocerse en la lógica democrática, fue justamente lo que también después encajó con el fracaso del año 86, que fue el año decisivo, que es cuando ya falla el atentado a Pinochet y falla los últimos elementos y los últimos estertores de esta visión alternativa, que peleó palmo a palmo, pero dos caballos que no se adelantaban ni se retrasaban uno con respecto al otro. La gobernabilidad democrática levantada con todo lo que es un proceso que es muy interesante. El PS vivió en su gran cantidad de facciones, tanto en Chile, muy dolorosamente, como también en el extranjero, en particular en la República Democrática Alemana, lo sabemos, ¿ya? En ese punto, un proceso de profundo nivel de renovación y de reconocimiento y de reflexión, que lo llevó a salir de las posiciones ultra y extremas que tuvo justamente antes del 73 y cuyo reflejo fue su presidente en ese momento, Altamirano, hasta lo que fue la renovación socialista y del bloque socialista, con el cual tú en la tercera fecha ya hiciste un maridaje mucho más intenso, ya, y fuerte en la fuerza de cambio, ya en este punto, llevó a todos esos troncos socialistas, incluso a Almeida, que era la fuerza que en ese momento quedaba con el MP, a desfajarse y meterse definitivamente en lo que era la Alianza Democrática y producir el origen de lo que fue la concentración del Partido por la Democracia, finalmente, ¿ya? Y deja aislado al PC, ya en este punto, y deja aislado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero lo básico es que fue un centro fuerte, una posición de centro progresista fuerte, con el mejor reconocimiento de lo que había hecho la DC antes del 73, en la década del 60, y con todo lo que fuera toda esta lógica de profundización democrática, la recupera la democracia, hace una reflexión profunda, hace un mea culpa colectivo en el cual participa toda la vertiente del socialismo y genera también una recuperación con muchos sectores de derecha. La Alianza Democrática también fue una alianza con muchos sectores liberales y que estuvieron agrupados en el Partido Nacional y que justamente se desgajaron de esa derecha fuerte, retrógrada y de alguna manera también mesiánica, que tuvo con Pinochet todo un laboratorio de políticas públicas para imponerlas por la fuerza, y genera una alternativa de gobierno que vuelve a recuperar la democracia. Esa es realmente la historia, no es una situación tan ideal, tan romántica, tan de libros como en ese punto. Se peleó también a varias bandas, a lo menos a tres, ¿ya? Y por lo tanto la salida
la salida a la dictadura no necesariamente era la que conocemos y la que finalmente triunfó, y que fue la historia del No, y que fue la historia de Elwin como un presidente de reconciliación nacional y tremendamente realizador a la vez. O sea, son los 4 años que realmente fueron como 8 o 10 ya en ese punto. Y después todo lo que siguió de largo es una situación que solo fue de nuevo puesta en entredicho a partir del estallido social y este reacomodo de posiciones y esta relectura histórica en este punto que además tuvo una restauración poco tiempo después. Entonces, hemos vuelto a vivir una vida un poco más equilibrada respecto a eso. Eso es lo que te puedo decir para no No, está descentrarnos bien. tanto. Es un buen resumen histórico y yo creo que es importante destacar que efectivamente en ese acuerdo nacional y posterior imperativo nacional había una mirada en un minuto que estábamos la mayoría metidos en la inercia de lo que era la movilización social, que era muy rupturista y que, claro, muchos nos demoramos un poquito en darnos cuenta de que ahí había una frialdad política, pero una frialdad política en el sentido de la afectividad, no una frialdad en el sentido de la indiferencia, que yo creo que permitió construir el plebiscito y todo lo que ha venido después. Te quería preguntar, porque pasado esa, tú estuviste unos años trabajando en la vicaría, y eso sí que me llamó la atención. No sé cuánto puedes contar de lo que hiciste en la vicaría, pero muy brevemente cuéntame cómo fue tu experiencia por ese lugar tan simbólico en la lucha por los derechos humanos en Chile. Mira, a mí me daba así un poco de vergüenza y de pudor porque alcancé a estar en la vicaría en los tiempos ya que no eran tan tremendamente duros, ¿ya? Y fue una escuela más bien de aprendizaje y de dolores y de rigor y de empatía, ¿ya? También fue otra fuerte ocasión de poder fortalecer el compromiso democrático y la voluntad de diálogo y de entendimiento y de tratar de evitar tragedias como las que habíamos vivido. O sea, así que llegué a fines del 86, estuve hasta el año 91, estuve en proyectos que después sirvieron a la memoria, porque básicamente fue rescatar todos los fallos de justicia militar, es parte de nuestra idiosincrasia, pero hasta en dictadura y hasta en los momentos de más violencia política y descarado nivel de desinstitucionalización, volvía rápido a darse un fenómeno que es propiamente de Chile, ya que hasta un fusilamiento se tenía que hacer con papeles, ya se tenía que hacer con burocracia, se tenía que hacer con documentación de respaldo, y no podía ser así como así. Y por lo tanto, hasta las violaciones más duras y crudas de derechos fundamentales quedaron en muchos casos retratadas por sentencia. Es insólito, ¿eh? Pero es parte de nuestra característica más especial, ya como país, que puede, por un lado, haber una lógica también de la viveza y el pillo chilense, que lo vamos a ver en otros elementos como la informalidad, pero por otro lado está este aparente respeto por la ley, que no es tanto, ya, pero a su vez nos define como una cuestión bien práctica, es parte de nuestra cultura institucional. Entonces, en realidad el proyecto que fue el que pude ver en la vicaría no fue el de la defensa concreta de derechos fundamentales, pero sí puede rescatar de la memoria, y sobre todo de los tiempos más duros, fueron las sentencias de fallos de consejos de guerra y de justicia militar. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que fue la venganza, el odio, el miedo, la animosidad, la confrontación, traducía en palabras y en sentencias. ¿Ya? Y por lo tanto también en procedimientos abreviados, absolutamente unilaterales, sin el debido proceso en esta materia. Y cuestión que hubo que rescatar leyendo muchos de esos fallos, fueron decenas, centenas, en realidad, y terminaron básicamente en libros, ¿ya? Y en donde está esa experiencia guardada, ¿ya? En esa materia. Así que atesoro mucho ese paso por la vicaría. No me gusta mucho porque no vuelvo a sentirte vanagloriarme con eso, porque no fue el tiempo más duro de ir a pelear realmente en un centro de detención lo que era la vida o la muerte de una persona, ya en ese punto. Es más, fui más bien, entré a la vicaría como cliente y como asistido, porque tuve muchas confrontaciones también en este punto. Gran parte de lo que me retrata es una dimensión un poco conflictiva, que es apasionado de la moderación y del centro, pero apasionado a fin de cuentas y jugado. Y por lo tanto tuve muchas detenciones, tuve más de 3 meses detenido en más de 18 ocasiones, y entonces la vicaría me sirvió de respaldo en varios de los requerimientos de ley de seguridad del Estado y por lo tanto de prisión y de condición también de apoyo jurídico. Y después pasé justamente a ser parte de ese ejemplo. Y fue un momento, por supuesto, muy grato y muy formativo. Bueno, Un bueno gran conocer respeto para esa esa, institución. bueno conocer esa dimensión tuya porque no fue solo lo político contingente, sino que
una pasadita por la vicaría creo que es positiva dentro de lo duro que debe haber sido. Bueno, pero entremos en el tema que nos convoca hoy, el empleo, el mundo laboral. Y me gustaría comenzar por la dimensión pública. ¿Y por qué por la dimensión pública? Porque, bueno, tenemos elecciones a puertas y siempre este tema laboral surge con mucha fuerza, para bien o para mal, dependiendo del lado en que uno esté. Tenemos una acción de una contralora que ha destapado cosas como el tema de las licencias médicas y otros elementos que han puesto sobre la mesa qué es lo que realmente está pasando en el empleo público. No obstante, lo que ella hace, uno también lo puede hacer extensivo al empleo privado. Pero también hay debates que se han levantado de un crecimiento inorgánico del empleo público. Entonces, ¿cómo podríamos resumir primero el marco de reglas fundamentales que hoy día rige el empleo público? ¿Qué pasa con ese estatuto administrativo que fue aprobado entre gallos a medianoche en los últimos días de Pinochet antes de entregar el mandato? ¿Sigue aún o no vigente? ¿Qué otros elementos han ido condicionando la formación del capital humano en el mundo público? ¿Y cuál es tu opinión de cómo ese tema está evolucionando? Sí, mira, eh, claro, el tema del empleo y el trabajo tiene una gran línea conductual el último tiempo muy regido por la OIT, y uno de los elementos básicos es como una tendencia a la asimilación, ¿no?, del conjunto de la ocupación en todas sus vertientes. O sea, y por lo tanto empieza a tratar de hacer un símil entre también la ocupación pública y privada, dependiente e independiente. Empieza a hacer a forzar de alguna manera una integración de los conceptos. Pero en dimensión histórica, y nosotros somos herederos de la versión más francesa, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? El empleo público era una especie de aparte, ¿ya? Y era una especie de servicio y por lo tanto de majestad, tenía una dimensión de representación del propio Estado y del propio poder organizador del resto, ¿ya? Entonces, venimos con una dimensión muy, muy en ese sentido francesa, ¿ya? Por llamarlo de alguna manera, en esta materia. Esta dimensión también portaliana, que era un tipo muy, muy versado en los negocios, pero que cuando tuvo esta pequeña paso por el Estado trató de hacer un Estado impersonal y que estuviese por encima de todos los intereses en juego, también fue marcando. Entonces, tempranamente tenemos un Estado que fue parte activa de la construcción de la sociedad en Chile. O sea, nosotros somos de los estados que son construidos a partir o de las naciones, mejor dicho, que son construidos a partir del Estado. ¿Ya? La dimensión de Chile es una dimensión muy racional. Es, eh, es una dimensión de construcción, efectivamente, el poder político que termina construyendo una nación. ¿Ya? Y eso es desde nuestra independencia. Entonces, hemos tenido esa tendencia a tener un Estado con autoridad, con majestad, con esta dimensión de ajenidad de la vida ciudadana desde siempre, ¿ya? Por estas dimensiones que yo le estoy planteando a grosso modo, ¿ya? En este mundo. Entonces, desde antes del 73 y del siglo XX, todo el siglo XX, también desde la cuestión social en adelante, desde las revoluciones y desde el desarrollo fuerte de la industrialización y después del capitalismo en todas sus dimensiones, el Estado también en Chile ha sido un actor relevante, lo fue con los radicales a partir también en el ámbito económico, empresarial, importante. Entonces, también tenía esta dimensión contaminada. La dictadura hizo una, entre comillas, racionalización brutal, ¿ya?, de este punto. Lo achicó a dimensiones compatibles precisamente con la dimensión neoliberal, ¿ya? Y lo restringió y de alguna manera lo acotó de manera sustancial a través de una aplicación de reglas completas de discrecionalidad y brutalidad, ¿ya?, en este punto. Pero de algún modo, al final de su periodo, generó una cantidad de leyes que eran como leyes estándares. En este punto rescató el mismo estatuto administrativo de los años 60, ¿ya?, y le dio continuidad con la ley 18.884, que es el estatuto administrativo de los funcionarios públicos, que entre paréntesis tiene un espejo con el estatuto administrativo de los funcionarios municipales, que es el otro gran mundo, ¿ya?, en este punto, y que para el que lo lea va a reconocer varios elementos que tienen que ver con este estatuto administrativo del año 60 y que a su vez continuidad de la historia anterior, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va a haber carreras funcionarias, concursos, escalafones, plantas,
propiedad en el empleo, o de alguna manera las plantas son el Estado en forma institucionalizado, permanente, constante, y las contratas son el empleo transitorio, con el cual se va de alguna manera generando adaptación para las políticas públicas del momento, que van teniendo una presencia siempre acotada. Entonces las plantas son el 100%, están fijadas por ley, no se puede contratar a destajo ningún gerente público, ningún jefe de servicio puede contratar el que se le ocurra. En esa lógica son números clausus, ¿ya? Los números máximos de votación están definidos entonces por la ley, ¿ya? Y tú puedes, dentro de esa planta, ir haciendo carrera con los funcionarios permanentes, ¿ya? A través de concursos, y fuera de esa planta puedes contratar al 20% adicional a contrata como empleo transitorio. Se supone que, por llamarte algunos elementos básicos, esos son. O sea, dotación fijada por ley, tú no podías arrancarte los tarros ni empezar a nombrar a quien se te ocurra, ¿ya? Y empezar a generar una función pública exorbitante en ese punto, y tienes al 80% en planta y al 20% en contrato. Pero eso no se ha cumplido nunca. ¿Ya? Fue puro papel molido, es realmente uno de los elementos en donde hay más realidad irreal, o sea, este realismo mágico latinoamericano, ¿ya? En donde tienes una ley que te dice toda una cantidad enorme de detalles, procedimientos, formas de composición de las comisiones para hacer los famosos concursos, ¿ya? Ritualidades en qué fecha escogerlo a nivel de cada periodo del año, quiénes pueden votar o no, de qué manera pueden participar internamente en las organizaciones, nada de eso. ¿Ya? La verdad es que en la práctica estamos sin piloto cada vez más, ¿ya? Desde los últimos 30 años. Y por lo tanto, al principio empezó esto con una dimensión muy fuerte de parte de la modernización propiamente democrática, de la recuperación del poder, o sea, este gobierno de Elwin, que yo te digo que fue extraordinariamente realizador, y que aprovechó incluso una de las últimas leyes de amarre que decía dentro de los 6 meses se podían hacer nuevas plantas, tenía un gran cuerpo técnico de lujo, eso que estuvo en la sombra, esos que probablemente no estaban en la primera trinchera, pero que todos nosotros tuvimos que subordinarnos y rendirnos frente a la dureza técnica del proyecto alternativo, de CPU, del Grupo Los 24 y de todos los que se prepararon realmente para gobernar como la forma que lo hicieron en los primeros años. ¿Ya? Así que aquellos que luchamos en las calles, o luchamos en los gremios, o luchamos en los sindicatos, o en las federaciones, evidentemente que quedamos ya relegados a este segundo, tercer nivel de círculos concéntricos, porque vino este espacio de política dura con esta experimentación de lo que eran los rigores de haber perdido la democracia y después haberla recuperado y cuidado como hueso santo, pero por otro lado con un rigor técnico pero brutal. O sea, con una cuestión donde estaba todo el conocimiento acumulado de 15 o 20 años de reflexión profunda respecto a lo que se había hecho mal y lo que había que volver a hacer, peleando con el ladrillo de Pinochet y de los Chicago Boys a su vez, pero generando a su vez una lógica de reemplazo, y eso se vio en todos los escenarios. También se vio en el mundo del trabajo y también se vio en el ámbito de la economía y todo lo demás. Pero en el estatuto administrativo no. O sea, en el estatuto administrativo fue más bien la contratación de nueva cantidad de gente, nuevos equipos, renovar con fuerza lo que habían sido los sobrevivientes y los que venían del gobierno militar en este punto, por lo tanto, generar una importante, después fue visto como moderado aumento de personal, ¿ya? Pero fue un importante para el Estado chico y jibarizado que existía en ese momento. Por ponerte un ejemplo, ¿ya? La dirección de trabajo ya antes de 73 tenía más de 1.000 personas y 1.000 funcionarios, ¿ya? Y después de cómo quedó, después de la dictadura del gobierno militar, fue reducido a menos de 800 personas, y con cuerpos integrados y con una lógica de fiscalización absolutamente los cuerpos normativos quedaron más o menos los mismos, pero la gente que quedó a cargo de hacer efectiva la ley laboral fue reducida a su mínima expresión, y por lo tanto también fue conducida de una manera que tuvo un correlato político muy fuerte en los procedimientos internos y sin necesidad de modificar tanto, incluso algunas de las leyes. Otras se modificaron radicalmente, por supuesto. Recuerda que del 73 al 78 ya realmente ni siquiera hubo plan laboral, sino que hubo esta dimensión fundacional de Pinochet fue fines de los 80, y por lo tanto todo este acopio de primeros experimentos, primero completar el periodo que había perdido Allende hasta el 76, pero después de esta construcción fue absoluto nivel de artesanía, distintas posiciones, distintos planteamientos, distintas visiones contrapuestas dentro de los propios militares, ¿ya? Y dentro de los propios civiles que estaban peleándose dentro de la derecha por tratar de pugnar. Así que tenemos visiones totalmente contrapuestas, tenemos desde visiones absolutamente corporativistas, ¿ya? Hasta visiones totalmente neoliberales, que fueron las que finalmente primaron. Entonces, tienes todo este ejemplo dentro del Estado huyente, ya en este punto, pero todos se pusieron de acuerdo en que el Estado tenía que ser chico.
y pequeño, y por lo tanto controlado, porque lo que antes había era un desmadre. ¿Ya? Y efectivamente, también había toda la profundización democrática de 40 o 50 años, había llevado a un procedimiento parecido como el de Argentina. No es tan distinto ni tan tremendo decirlo. ¿Ya? Objetivamente, las cajas de petición eran 35, cada una tenía su directorio, cada una tenía su gerente, cada una tenía sus funcionarios, cada una tenía su burocracia, ¿ya? Y eran todas las que formaba cada uno su propia nivel de régimen previsional, por ponerte un ejemplo en el mundo paralelo al del trabajo, ¿ya? Y en el ámbito de lo que eran todas y cada una de estas instituciones, había una hipérbole del Estado, evidentemente, ¿ya? Y por supuesto, después pasamos a esta dimensión pequeña. Pero después de la recuperación democrática, para no perder el hilo, hubo esta recuperación modesta de funcionarios. Y de ahí se siguió adelante con ese mismo criterio a través de la ley de presupuesto. Yo te comentaba justamente dentro de una de nuestras conversaciones previas que la ley de presupuesto reemplazó ya al piloto de la no ley en materia de estatuto administrativo y por lo tanto empezó a fijar dotaciones año a año, negociaciones año a año entre todas las fuerzas políticas y entre todos los grupos que estaban siendo partícipes, primero durante todos los grandes y cómodos años de la concertación, ya en este punto que era el reacomodo de servicios, aumentando su dotación por ley. O sea, la dotación estaba fijada por ley original, que era el propio estatuto de cada servicio, pero en la ley de presupuesto, cada servicio y los más de 100 jefes de servicio, que ahora somos 130 servicios en la administración pública, 20 ministerios, 130 servicios, ¿ya? En este punto, gigantesco aparato del Estado, cada uno empezó a decir, oye, aquí estoy yo, así que sube la dotación a mi gente, a mis intenciones, a mi proyecto, a mi lógica de profundización democrática, ¿ya? En este punto. Entonces, empezaron a subir todos y cada uno. ¿Ya? Evidentemente que a través del tiempo fue una especie de guerra individual, de competencia cada uno en lo suyo, y cada uno iba a la ley de presupuesto diciendo, yo quiero subir de 200 a 280, de 280 a 380, de 380 a 500, de 500 a 1000. Eso ha sido una especie de disparo, ¿ya? Y cada uno corre, ¿ya? Por la ley de presupuesto a aumentar la dotación por ley que antes estaba fijada por cada estatuto, ¿ya? Y por supuesto, los que ingresan a través de la ley de presupuesto ingresan neteados y calculados básicamente un nivel de ingreso medio, ¿ya? Sin carrera. Esas personas después no reciben plata para aumentar en la carrera ningún grado. Entonces empiezan a ser alojados, por ejemplo, en el caso de la dirección de trabajo, el grado típico, el grado calce, es fiscalizador grado 16, que es como el inicio de los fiscalizadores. No es, no es administrativo, ni es auxiliar, ni es técnico, ¿ya? Que llegan hasta el grado 20 y tanto, ¿ya? En este punto, sino que era fiscalizador grado 16, que el fiscalizador llegaba hasta el grado 10, ¿ya? Y el profesional llegaba hasta el grado 5. Entonces era como la mitad de la carrera. Se financiaban así. ¿Ya? Entraba así, entraba una gran cantidad de gente así, se financiaba así. Pero se dejaban en la contrata, sin carrera, sin fidelización alguna, sin nivel de relación con ninguna ente interno al servicio, ni tampoco externo al servicio. Externo al servicio era la DIPRES que pasaba la plata al comienzo y después para las negociaciones, porque lo que empezó a ver es que un montón de gente empezó a pasar no un año, sino que 5, sino que 10, sino que 15, sino que 20 años en el grado 16. ¿Ya? Y por lo tanto, a contrata. Y después empezó a generarse una enorme permisividad. Aquí le estoy dando un poco las luces de lo que pasó, pero es bastante complejo, bastante claro. Enrique Rajecevich, que es un gran administrativista, ¿ya? Tiene una visión que yo te mencionaba, que hizo un poco una historia, ¿ya? De parte de esto, de lo que es la pobreza, podredumbre, esta norma que nunca parió en este punto, y tiene por lo tanto una dimensión de que no había carrera y hubo una especie de surgimiento de la negociación colectiva que supuestamente incluso está prohibida. ¿Ya? No hay paralización en la administración pública, se supone que no hay negociación, no hay nada de eso. Pero sin embargo, es de las negociaciones por rama más consolidada y más histórica. Y tiene una vez al año una definición de lo que significa el aumento de salario, los beneficios no remuneracionales, los beneficios remuneracionales y todo lo demás. Y por lo tanto, como no hay ley que regule eso, no hay concursos que se estén aplicando, a través de lo que significa esta dimensión de conflictividad desatada, no regulada, absolutamente alegal, completamente. Imagínate, ¿eh? El Estado que es el que tiene que hacer valer las normas y las reglas para todos los demás, es el Estado que se construye reglas propias, también de distribución del excedente y también de aumento de sus remuneraciones vía negociación colectiva. Y en algunos casos es vía mejoramiento completo de la antigua escala única de sueldo. O sea, todos empiezan a subir de grado automáticamente, pero por cohorte completa, no por concurso, ¿ya? Sino que empiezan a subir por financiamiento a través de la ley del presupuesto y a través de las negociaciones del sector público. Adivina A que ver, el propio para, empleador que negocia esto, para.
la para misma poder diferencia. digerir todo lo que es que me parece bien notable lo que estás describiendo. ¿En qué minuto del tiempo, si es posible, empieza a ocurrir este juego de encontrar un, no sé si es un vacío legal, porque me imagino que todo esto es legal, de que la Contraloría lo aprobaba, me refiero a este aumento de votaciones vía contrata, deduzco yo, no de planta, que además genera un costo permanente en el Estado y tú lo apruebas en un ejercicio presupuestario. ¿En qué minuto empieza a desarrollarse esta ingeniería dentro de algún gobierno? Porque Mira, hay... el pillo chilensis existe también para la institucionalidad, ¿ya? Y entonces hay una dimensión de los abogados en donde tenemos respuesta para todo, ¿ya? Y tenemos respuesta para perforar el propio sistema. Así que el sistema terminó con 30 cajas de previsión y efectivamente cada uno con su régimen específico en materia previsional de esta misma forma, como también en el ámbito público. Hubo una primera reflexión dura, que el estatuto administrativo es una ley y la ley de presupuesto es otra ley. Y por lo tanto, ambas son leyes que tienen la misma equivalencia, el mismo valor jurídico. Y en ese caso, prima la ley más nueva. O sea, la ley de presupuesto siempre va pisando, borrando, negando, superponiendo, reescribiendo al estatuto administrativo. Así que, si todo se puede negociar en el Parlamento, a nivel de las diferentes fuerzas políticas, la concertación también fue un andamiaje de profundo nivel de misionero y de misión, digamos, estructural en términos de democratizar el país después de la caída de la tragedia democrática y recuperar al país. Y por lo tanto fue un gran esfuerzo misionero. Pero desde siempre también fue una coalición múltiple de partidos y múltiples de feudos y múltiples de intereses también particulares. Y entonces, cada jefe de servicio tenía, todos lo sabemos, y todos fuimos partícipes de esa dimensión, un jefe de servicio que era una pinta y el subjefe de servicio que era la otra. Y a su vez tenía que dar condiciones de alguna manera, respeto y gobernabilidad para lo que era esta dimensión de afecto de la coalición, ya, en el gobierno. Entonces, también había una repartija implícita dentro, en todos y cada una de estas operaciones. Entonces, había un sentido misionero en el día y había en la tarde y en la noche una dimensión también, por supuesto, reivindicativa, de negociación, ¿ya? Y por lo tanto también de cómo vamos ahí, ¿ya? En esta dimensión de repartir, ¿ya? En lo que eran también las retribuciones, ¿ya? En este punto. Entonces, ese es un poco el origen. Este desmadre se tuvo en eventos absolutamente sorpresivos. Recuerda que en un momento determinado, al nivel directivo, ya era tal el descuadre en relación a las remuneraciones que aparecieron los sobresueldos. Y después uno de los grandes acuerdos, precisamente con Lago, en este punto fue sincerar esa materia, ¿ya? Y generar un aumento de remuneraciones, generar de alguna manera sistemas que retribuyeran a los directivos públicos que en algún momento determinado durante largos años se remuneraron vía sobresueldos, ¿ya? Vía honorario y vía doble sueldo, o sea, un sueldo original definido por la ley y otro sueldo que se pagaba con cargo al mismo ministerio, pero que supuestamente tú hacías un informe, ¿ya? En ese punto. O sea, eso existió en el Estado. Los dobles sueldos existen en realidad hoy. Existen decenas de miles de personas que tienen doble contratación. Es más, la Contraloría sacó algunos también de los chequeos, te salen personas algunas veces con 5, 6, 7, 8 contrataciones. Algunos con contrataciones a honorarios múltiples, y en eso se supone que técnicamente no hay problema, porque tú puedes prestar tus neuronas para un contrato profesional que no te obliga a jornada, ni te obliga con precisión a cumplir una ritualidad de dependencia, ¿ya? En distintos lugares, y presentas tu expertise. Pero tú sabes muy bien que también las jornadas de honorarios son jornadas completas, ¿ya? En muchos casos. Y la verdad es que finalmente también terminan siendo contrataciones dobles, simplemente, tan simple como eso, ¿ya? O triples o cuádruples, dentro del propio servicio o fuera de él. Está lleno de vacíos, lleno de perforaciones y lleno de situaciones que te llevan a decir que, mira, como no había posibilidad de aumentar remuneraciones para esas personas que ingresaban, iban pasando los años, iba por lo tanto toda una negociación por debajo. Y decía, a estos 300 que se me quedan abajo de lo que era toda esta dimensión, se requiere tal aumento. ¿Ya? Fuera, vuelvo a insistir, de cualquier mecánica de concurso, fuera de cualquier mecánica de evaluaciones al respecto, era más bien de la dirigencia y de las asociaciones, ¿ya? En este punto tratando de suplir esta dimensión que no estaba funcionando por ninguna parte, ¿ya? Y quien más llevaba y el más responsable de este atroz nivel de funcionamiento público en la realidad, es decir, el barro, Alejandro lo dice muy bien, en otra de las entrevistas que planteaste, o sea, que tú entraste a la parte diurna del Estado y a la dimensión misionera, pero sin embargo en la parte tardía, vespertina y nocturna, ya empezaste a tener que defender tu propia remuneración o tu propia carrera de un modo absolutamente bastardo, ¿ya? Y sin reglas, y a combo van y como ir puro poder.
punto, y dentro del poder, y dentro de aquel que lleva la sartén. Y la IPRES es una gran responsable de esta situación. O sea, técnicamente la misma que tiene una calificación nota 10 en un montón de cosas, y la verdad es que tiene muchos pies de barro en eso, en esto ha sido la gran responsable. O sea, la Contraloría simplemente le dio el vamos y le dio el todo a este punto, porque la Contraloría, entre paréntesis, son tan funcionarios como los demás. Cada una de estas definiciones terminó finalmente también favoreciendo a todos y cada uno de los funcionarios de la propia Contraloría. Cada una de estas negociaciones y cada uno de estos aumentos de remuneraciones y cada uno de estos, digamos, sistemas paralelos terminó también beneficiando a todos y cada uno de aquellos que debían pronunciarse con supuesta objetividad, ¿ya?, dentro de este proceso. Entonces, estos pies de barro fueron acumulándose a través del tiempo de manera gigantesca. Y la IPRES era, por un lado, la que te daba la pasada, y por otro lado tenía en la subdirección de racionalización, es increíble, ¿eh?, subdirección de racionalización. Supuestamente era para contener el Estado, supuestamente era para limitar las reivindicaciones, supuestamente eran los stopers y los raspistas que te rompían esta dimensión de negociación, pero al revés, eran los que abrieron las puertas, negociaban, financiaban, firmaban los compromisos y después los traducían en la próxima ley de presupuesto. O sea, todos los protocolos, todos los cierres de negociación se traducían después en la próxima ley. Tú me imagino que sabrás lo que significan las leyes misceláneas. Es decir, que al lado de la ley de presupuesto, 150, 200 normas, que son todos los reflejos de todas estas negociaciones sectoriales, uno a uno, y que van de chacito como un apéndice de la ley de presupuesto. Y tienen el mismo valor de la ley. Y son todos los negocios, todos los acuerdos, todos los cierres de negociación colectiva, no regulada, no reglada, que se llegan año a año en el gobierno. Ya en este punto. Al margen de toda regulación transparente, al margen de toda conciliación presupuestaria razonable. ¿En qué empieza a hacer crisis esta situación? Hay sectores especiales, ¿eh? Hay sectores que son mucho más sensibles y son mucho menos inelásticos a la negociación dura, que ponen al usuario como rehén, finalmente. ¿Ya? Porque nosotros podemos cerrar, por ejemplo, las direcciones del trabajo, pero los empleadores van a estar felices y los trabajadores van a estar sufriendo las consecuencias no inmediatas, ¿ya?, de la falta de fiscalización o la falta de nuestros servicios. No son tan duros, no son tan inelásticos. Pero ¿sabes quién eran los servicios más inelásticos? El sector salud, por ejemplo, el sector fronteras, ¿ya?, el sector de seguridad, ya, en este punto. Así que el sector salud terminó de matar este sistema y de perforarlo hasta el infinito, ¿ya? Y el sector salud en pandemia ya fue el monstruo de 7 cabezas, o sea, objetivamente fue ya hordas de ingresando personas de la administración pública que supuestamente eran todas transitorias y de las cuales no han salido sin una fracción, ya, en este punto, negociando después sus remuneraciones, ya, en este punto. ¿Qué decirte del sector paraestatal? ¿Eh? Sector que supuestamente es privado, pero que sin embargo vive solo de recursos públicos. O sea, el sector paraestatal es, por ejemplo, UNAEP, UNGI, ¿ya? Decenas de miles de personas. Todos los trabajadores de las empresas de servicios sanitarios, todos los trabajadores de Transantiago o los buses públicos. ¿Entiendes? O sea, que ahora estaban hace años viviendo de cero, pero ahora que viven con un subsidio estatal que son varios centenares de millones de dólares, miles de millones de dólares ya acumulados a través de los años. O sea, tienen financiamiento público. Y por lo tanto, finalmente, un recolector de basura termina finalmente peleando con todos los municipios, pero quien termina firmando el cheque es la misma IPRES. Y termina metiéndola en el presupuesto para después, a través del fondo común municipal, entregando a los municipios, entregando a cada uno de los municipios por separado, y a su vez los municipios pagándosela a las respectivas empresas privadas, que supuestamente son invulnerables con la lógica privada. Ahí tienes al sector público, gigantesco y desbordado, la administración central, ¿ya? Efectivamente, ya más de medio millón de personas hace rato, pero subiendo al millón y 1.200.000 con todo el sistema de aparato paraestatal, pero además el sector municipal, pero además los servicios que están financiados con cargo al presupuesto público, ya, en esta materia. Entonces, tienes una dimensión gigante en esta materia. Y con una situación que es bien especial. Por un lado, partimos hace 20 o 30 años efectivamente ganando menos que el sector privado deteriorado, con plan laboral, con código del trabajo de la dictadura, con negociación colectiva absolutamente restringida, pero con gobiernos democráticos que fueron poco a poco fueron restableciendo las dimensiones de carácter estructural, por así decirlo, el empleo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y por lo tanto fueron generando una efectivamente correcta regulación de lo que es la pugna por el excedente, y por lo tanto por la dimensión de que a todos nos va bien, bueno, repartamos, ¿ya? Y tienen que repartir los empresarios, tienen que repartir los trabajadores, y tiene que haber una lógica de, efectivamente, de avance en la sociedad que va integrándonos a todos. En ese punto, eso es esencial. Eso empezó a funcionar en el sector privado.
Pero en el sector público, con esta lógica de paréntesis que te estoy planteando, no. ¿Ya? Y no se han aplicado normas en ningún momento en estos 30 y tantos años. ¿Ya? Y estamos frente a la crisis del empleo público que nadie entiende, todo el mundo pontifica, todo el mundo lo ve por arriba, pero no lo ve en la práctica. Yo le quiero decir que es tan fuerte esta dimensión, tan amarga, que pasé 10 años al principio estrenándome, sirviendo de segundo, de tercero, de cuarto, pasando desde la oficina y jefe de oficina hasta una dirección regional o hasta la dirección nacional en mi propio servicio, haciendo carrera, empezando desde atrás, empezando a aprender con humildad, también de los que venían y venían desde los propios milicos, ya en este punto, pero también con todos los que fuimos reencontrándonos, con muchos exonerados también, que nos fuimos también reincorporando en este punto de justicia. Y para los primeros 10 años. Los segundos 10 años pasé directivo y fui directivo del segundo nivel jerárquico. Aquí y también en el IPS, ¿eh? Porque tuve a préstamo durante 4 años en el ámbito previsional, que es otro de mis grandes pasiones, ya en este mundo. Así que el mundo del trabajo y el mundo de la seguridad social son dos campos de una misma ya moneda y se le carga en la versión más pequeña y más subdesarrollada de los países todo el tema de la seguridad social casi a las empresas y a las cotizaciones, pero justamente eso se ha demostrado hasta en los países ricos, que no es posible, en los países pobres con mayor razón, y por lo tanto también empieza la seguridad social a financiarse con impuestos de manera directa y genera beneficios universales. Ya no todo depende de las empresas, de los empleadores y de los trabajadores, sino que también tiene que el Estado ponerse en forma muy clara a entrar en la seguridad social. Así que son parte de una misma cara. Fueron 10 años que estuve tanto directivo a nivel de la ADT, en el ámbito de la fiscalización, que el giro principal de este negocio se supone, no siempre en la práctica lo es, pero se supone, y también en lo que es administración y finanzas, o en lo que es la coordinación jurídica, o en lo que es el tema del IPS, que fui fiscal, fui jefe del departamento jurídico del IPS, en toda la preparación de lo que fue la reforma previsional del 2008, Bachelet 1, impecable gobierno, hasta ese momento iba todo como avión, ¿ya? Y la reforma previsional del 2008 le colocó variables de actualización a lo que era el sistema de AFP en ese momento y le colocó el pilar solidario y le colocó la lógica de tripilares a un proceso de AFP que objetivamente era la radicalización y era el extremo ideológico, efectivamente el gobierno militar. O sea, en el 2008 ya teníamos un sistema que era distinto, ¿ya? Y se pudo haber vendido, se vendió durante largo tiempo como algo distinto y se demostró como algo diferente, ¿ya? Porque la reforma ahora del 2025 es simplemente hija de esa actualización del 2008, ¿ya? 15 años después pisamos la misma piedra y tenemos que encontrar una receta parecida. Y es lo que sucedió. Después de volar en las nubes diciendo no más AFP o cambiemos de sistema o vamos a otro país y otro sistema y todo lo demás, volvemos a lo mismo. Pero ¿qué te quiero decir? 10 años de directivo también, intenso, en el segundo nivel jerárquico. ¿Ya? Nunca el primero, ¿eh? Nunca tuve la oportunidad ni la ocasión de poder tener también la satisfacción de encabezar mi propio servicio, pero estuve permanentemente en los ámbitos de segundo, ¿ya? De mi propio servicio. Y finalmente los últimos 10 años fueron frente a este repliegue, de este despelote que ya se empezó a hacer, de este mundo enrarecido que tú lo has reflejado en muchas de las reflexiones que has tenido con todos los invitados y con todos los partícipes que hemos vivido todos estos mismos 30 o 40 años de vida personal, profesional, política y social. Fueron un poco de repliegue, ¿sabes lo que hice? Fueron 10 años que fui dirigente sindical. ¿Ya? Fui presidente de la principal asociación de funcionarios de mi institución, que tiene 80 años, o sea, 88 años, acompañado a la dirección de trabajo en sus casi 100 años, ¿ya? Durante gran parte de su tiempo, y dije, bueno, lo voy a hacer desde ese punto de vista, y voy a meter. Me costó un mundo, fue romper muchos prejuicios, porque era como realmente la contradicción completa. Y yo fui a ser dirigente sindical. Hay muchos que están aquí que son en esa misma lógica y los tenemos referencias que han seguido este mismo aprendizaje, que en realidad también fuimos a hacer gestión pública a las asociaciones. Fuimos a levantar el horizonte, no es solamente la lógica reivindicativa, sino que fuimos a hacer lo que muchos jefes de servicio no quisieran hacer, que es generar normas. Nosotros nos planteamos con toda una generación de dirigentes del interior del servicio una dimensión de hacer una especie de parche a este despelote del empleo público. Y sacamos la ley 21.326, la Dirección de Trabajo, la modernización de la Dirección de Trabajo, que tiene 50 páginas, de las cuales 30 y tantas son de un estatuto administrativo nuevo, que funcione, con concursos de verdad. De nuevo rescatando las plantas, de nuevo rescatando las contratas, de nuevo rescatando el mismo lenguaje de los 60 y la mentira que nunca logró operar en los 80-90, ya en este punto. Pero lo volvimos realidad, porque leímos, porque volvimos a estudiar, porque recogimos lo que es la historia. Entre paréntesis, en todos los sistemas mundiales de empleo público siempre te va a surgir el desafío no solamente de meter una dotación estándar, que entre paréntesis tenga un cierto nivel de continuidad con todos los gobiernos y que sea un alter ego
del mando político de turno, ¿ya? Porque no se puede empezar un servicio de cero a contar de cada mando político, no, el mando político es el que pasa, ¿ya? Y el que está por encima de la cabeza de la administración pública, pero tiene que hacerse cargo de un cuerpo profesional estándar con dimensiones que están reguladas por leyes de décadas y tiene que fidelizarlo, y tiene que profesionalizarlo, y tiene que darle carrera, y tiene que darle, de alguna manera, toda una dimensión de satisfactores, ¿ya? Y de motivación permanente, capacitación, ¿ya? Entrenamiento, actualización, también aumento y promoción. ¿Ya? No puede estar en el mismo grado una persona ya durante 20 o 30 años, eso es absurdo. O tiene que empezar a negociar individualmente con el jefe político de turno, o meterse militante, ya subterráneo, y agarrar una salida de la planta para meterse a la contrata. Los actos son discrecionales de la contrata, en las contratas está el rey de todos los negociados posibles, ya en este punto, y terminan todos los respectivos ya jefes de servicios políticos nombrando a sus turnos ya en los altos niveles de la contrata y se llevan toda la plata de la carrera en la planta que no hay. ¿Se entiende cuál es el punto? Entonces, y todo eso se repite una y otra vez. Mientras era de concertación, sanguinario por completo, cambiaba de pinta el gobierno dentro de la primera concertación, dentro de los 20 años más de continuidad, y de todas maneras corría sangre al interior del servicio, porque llegaba un nuevo padre o madre a administrarte estos regalos y a administrarte esta lógica de la retribución bastarda, ya sin carrera, sino que con esta lógica de directa, tú a tú, negociación individual, con la plata fiscal, ya en este punto a través de lo que es la variable política. Pero después resulta que fueron ya los diapasones entre izquierda y derecha, o sea, y entró a la derecha, y entró Pinochet, o sea, entró ya no Pinochet, como era antes del 89, ¿ya? Sino que entró Piñera 1 y 2 en versión derecha, ¿ya? Y por lo tanto generó todo un desajuste completo. Ya, respecto a todo esto. ¿Qué decir, Germán, lo que está sucediendo hoy día en la administración pública? ¿Ya? O sea, lo que está viviendo hoy día en la administración pública, que es un matar o morir, ¿ya? Entre lo que significa la dimensión de Jara o Cast, ya en este punto, y con una falta de regla y una nómina completa, y un desastre como capitán, que es la DIPRES que está a cargo de este desaguisado. Porque por supuesto la Contraloría toma parte y el Servicio Civil se preocupa solo de la alta dirección pública en materia de concursos. ¿Ya? Toda la administración pública de carrera se preocupa solamente de los directivos superiores. Entre paréntesis, gastando una enorme cantidad de plata, porque sabemos que el sistema de dirección pública ya es de confianza política pura, solamente con un certificado profesional. Pero si no pasas, o sea, si no estás dentro de los que tú quieres nombrar, la quina o la terna que sale, yo simplemente te declaro desierto, y te anulo el concurso y te hago otro, hasta que esté el que yo quiera nombrar. Entonces, es mucho mejor que incluso ese sistema, que es un subsistema que se ha gastado un montón de millones de pesos y que ha venido a maquillar por encima el aparato público, solo en el nombramiento de concursos, que entre paréntesis, cada gobierno se echa al 50 o 60% de los nombrados en el gobierno anterior igual, ¿ya? Y paga la respectiva indemnización, o sea, tampoco sirve en ese punto, pero lo básico es que incluso la podredumbre consiste en que, todos lo sabemos a esta altura, el que no esté en la arena del que quieren nombrar y que el caballo que realmente está marcado, finalmente no es nombrado, hasta que salga en este punto. Entonces viene toda una letanía en donde recién se empiezan a nombrar los directivos públicos cuando viene el gobierno de nuevo. ¿Y sabes cuál es el deporte de moda? El nombramiento primero, que se llamaba los transitorios provisionales, que por lo tanto se podían nombrar en tanto se llamaba concurso, se nombraba de manera directa a la antigua, o siempre se ha hecho, de manera directa a un directivo de confianza que administraba todas estas preventas hacia abajo. Entiéndelo bien, hacia abajo. Y que después se prohibió expresamente en la ley, en el 2017. Pero de nuevo, la viveza chilensis creó al subrogante, la nueva generación de subrogantes. Tú sabes que un buen directivo público, como Echeverry, que cayó por una cuestión que también es fea, ya de incoherencia. Yo tengo una buena opinión de Echeverry en términos de lo que ha hecho por la fiscalización tributaria en Chile, pero objetivamente el estándar ahora es superior y no puede tener un tejado de vidrio como el que tuvo, y se demostró que cayó al tiro, ya en este punto. Pero Echeverry entró un día viernes como profesional, ya en este punto. Después fue nombrado como subrogante, ya en este punto, y después fue nombrado como subrogante de una jefatura, como dice Peche, y el lunes siguiente, después de despacharse al directivo de la televisión pública, que había costado años de concurso, ¿ya? Y que participaron 100 personas a nivel país, lo nombra como subrogante. Y después el subrogante, de varios meses de subrogante, lo nombra como titular de la televisión pública. ¿Para qué gastar toda esa plata? ¿Para qué gastar toda esa faramaya? ¿Para qué la hipocresía convertida en norma te tiene un estándar enorme, gigantesco? Y la verdad es que aún a nivel directivo también están los mismos problemas de falta de pilotaje en el empleo público. Mira, Germán, como para redondear este punto, porque da como para agotar la conversación probablemente todo en esto, ver lo que hay debajo de la alfombra. Pero lo más duro de todo esto es que cuando nos comparamos con nuestros vecinos, todavía estamos bien. Todavía somos un Estado efectivamente ejemplar. Eso nos provoca un problema de foco. Nosotros en Chile tenemos efectivamente el problema
del desarrollo a nivel medio. Eso que está tan documentado en muchos papers y en muchas cuestiones. En este punto tenemos el tema de nivel de desarrollo a nivel medio. A nivel de informalidad laboral, tenemos los mejores indicadores de América Latina. Pero sin embargo, esos mejores indicadores hace 20 años que están congelados y no los podemos modificar un punto. A nivel de Estado, tenemos todavía las mejores dotaciones en relación al desmadre que tienen muchos otros de nuestros vecinos en este punto. O sea, todavía tenemos un Estado relativamente en forma, pero lleno de estos lagartos que finalmente nos están volviendo indigeribles. O sea, vamos en el camino equivocado. A nivel de deuda pública, todavía en todos los chats se discute, todavía el 40% de deuda pública es poco menos que de un país clase A. Pero cuando estuvimos acostumbrados a principios de este siglo a vivir con una deuda pública y no pagar intereses porque teníamos una deuda pública del 5% y ahora tenemos la del 40%, claramente estamos a la inversa. Entonces, de nuevo, te vuelvo a insistir que el problema es de dónde se mira el ángulo. Todavía tenemos un Estado que es bueno, comparativamente hablando, con varios de los estados con los cuales nos podríamos comparar con nuestro estado de desarrollo. Pero está tan lleno de podredumbre que no vamos a poder salir de aquí. Entonces tenemos esa contradicción y tenemos esos problemas. Sí, Y por no, supuesto... pero yo además creo que de ese estado que describe, esa grasa que estaba metida dentro de toda la masa muscular, era una cantidad de gente haciendo nada y un cierto porcentaje de gente haciendo la pega. Y quizás que eso es lo que nos ayuda a mantener los Claro, estándares más o menos iguales, pero del proceso que tú me cuentas, y me acabo de dar cuenta que la alternancia política agrava más el problema en la votación de los empleados públicos. Me refiero a los distintos signos de quien ejerza el cargo de presidente. Claro, es como lo peor que puede ocurrir de la lógica que tú estás describiendo. Pero tú, a ver, porque mientras te escucho es como estar viendo una película, ¿sí? Porque son estas películas de misterio que de a poco van develando todo lo que está ocurriendo. Es como esas películas en donde hay un asesino escondido en una casa encerrada y hay que empezar a averiguar cuáles son los sospechosos. es un Claro, policial. exacto. Yo Y una digo, película de horror y policial. ¿esto ya está fuera de control y no hay manera de ponerle coto? ¿O tú crees de que con entidades, partiendo por entidades, no sé si sindical es la palabra correcta, con organizaciones de trabajadores públicos con cierta lógica meritocrática y de entender la importancia de su labor, puede eso ayudar a la componente política a poner cierto orden? Estoy hablando lo vis a vis los escándalos de las licencias médicas y todo eso. Estoy hablando vis a vis una opinión pública que crecientemente tiene una opinión más y más negativa de los empleados públicos. ¿Tú crees que hay una manera de tomar las riendas del tema de nuevo, pero ya como una construyendo ciertas alianzas entre directivos, organizaciones de empleados, o la verdad esto no tiene vuelta? Mira, me voy a meter en una cuestión bien contingente, o sea, del día de ayer, hoy, ¿ya? Tuve esa esperanza y fue ese refugio. Te dije que los últimos 10 años habían sido esa dimensión. O sea, si no podía ser desde el punto de vista directivo, tenía que ser desde el punto de vista funcionario. A los funcionarios en general de carrera, aun cuando entramos todos a través de este sistema imperfecto, y cada uno tiene su pecado original, y cada uno tampoco puede llegar y empezar a rasgar vestiduras, porque somos parte y somos hijos de esta lógica. Es impresionante lo que te empieza a molestar cuando llegan los más nuevos y te saltan varios escalones, llegan en los grados altos, llegan la lógica de discrecionalidad, te nombran jefes que no saben poco o nada, te nombran grados a contrata siderales, mientras las plantas están cada vez más agotadas y extinguidas, te llegan a condicionar incluso el decir, oye, te mejoro, pero renuncia a tu grado en planta, que la planta no tiene concurso, no se financia nada, no existe nada de lo que existe el estatuto administrativo. Eso explica que las plantas hoy día estén sobre, o sea, debajo del 25%, ¿ya? Y por lo tanto las contratas estén sobre el 60 o 70%. Y lo peor de todo, que los honorarios estén en cotas del 15 o el 20%, con un tema también de informalidad enorme. O sea, que de repente existen fuerzas gigantescas para regularizar esos honorarios, pagarle las cotizaciones, subirle los sueldos, informalizarlos, ¿ya? Y después viene otra oleada, ¿ya? De nuevas regularizaciones sucesivas. O sea, eso explica esos cuadros que te dicen que se ha multiplicado por 2 o por 3 el número de votación en los últimos 15 años. ¿Ya? Y por lo tanto, eso explica el desorden tremendo. Es decir, hoy día también existe un Estado que tiene código del trabajo. O sea, en el código, hoy día en el Estado no tenemos una sola contratación. Existe el estatuto administrativo de los funcionarios públicos, el estatuto administrativo de los funcionarios municipales. No existe solamente, ya, te voy a decir aquí este punto, ¿eh? El estatuto docente o el estatuto de salud primaria, de atención primaria, que son
estas disposiciones paraestatales que son de las corporaciones o son que viven debajo de las municipalidades, que supone que se rigen por el derecho privado, pero son derecho público como se le quiera poner, y son financiamientos públicos completos, se financian completamente, el último peso, ya se financian con esta lógica, pero sin embargo no aparecen como empleados públicos, pero sin embargo son funcionarios públicos en términos de su financiamiento, que es lo principal, ¿ya? Y sin embargo son todos profesores que están en el sistema público, ¿ya? Por el cual precisamente he visto otra de las entrevistas que existe este deseo de generar. Entonces, tienes toda esta, pero además tienes los honorarios, pero además ahora tienes código del trabajo en el sector público. O sea, han empezado a surgir instituciones que coexisten con código del trabajo y que en general, impresionante, ha sido visto como la receta, pero salvo cuando los directivos empiezan a pactar indemnizaciones, ¿ya? A todo evento, o empiezan por sobre los mínimos, y por lo tanto también empiezan a generar una dimensión completamente distinta. O sea, el Banco del Estado, por ejemplo, en sus negociaciones colectivas, que supuestamente se aplica al derecho privado, pero tiene una entidad de financiamiento público al 100%, tiene un estatus que es el mejor de los mundos privado y público. O sea, en los viejos cohortes del Banco del Estado, tiene, por ejemplo, gente que tiene 2 meses por año sin límite de indemnización. O sea, tiene 30 años de servicio, 60 meses de indemnización. Y además tiene cobertura previsional que es de lujo. Como, o sea, 300, 400, 500 millones pagados por un despido laboral, pero además otros 300, 400, 500 millones pagados por cotizaciones previsionales de fondos especiales de retribución del sistema antiguo, estoy hablando. ¿Entiendes? Entonces, lo que te quiero decir es que existe Pero tienen ahora, supe hace poco por otras razones, que también pueden jubilar pasados los 65. Llegaron unos acuerdos ahí Bueno, internamente. O sea, en mis años del IPS, una de las cosas que fue perforación, y yo te voy a responder la pregunta que me hiciste, no sé si tengo o no esperanzas todavía ya, de hacerlo por esta vía. Mis años del IPS te puedo decir que dolor en relación a la exoneración política, pero a su vez fraude más descarado en materia de la misma exoneración política. O sea, tenías al lado a una persona, violación fundamental de su trayectoria, su carrera, su empleo, y al lado tenías otra persona que con algunas pocas cotizaciones se hacía una pensión. ¿Ya? Y cotización inventada, ¿ya? Efectivamente, ¿ya? O sea, hay partidos políticos de extrema izquierda que terminaron con 600 funcionarios administrativos, ¿ya? Y eso todos lo saben en este punto. ¿Ya? ¿De dónde? 600 secretarias, 600 juniors, 600 contadores, 600, no sé, de todo, ¿ya? En este punto. Trabajadores dependientes, supuestamente contratados de ese partido, que eran partidos antisistémicos, que querían hacer la revolución, pero que terminaron de esta manera fabricando 600 pensiones, ¿ya? De por vida. Ya, en este punto, ¿se entiende cuál es el concepto? Entonces, tienes la miseria humana al lado de la redención humana, coexistiendo con falta de regulación. En la Contraloría surgió una lógica de que el sistema antiguo, todas las cajas, tenían una pensión más alta que muchos de los sistemas de AFP en su momento determinado, pero se podía tener una sola pensión. Y sabes que surgió una interpretación administrativa que podía decir, no, pero tú funcionas también con un sistema de que si quieres colocas no tus cotizaciones, si tienes 40 años de cotizaciones, puedes jubilar con una pensión con 20, pero te solo para los otros 20 años. No, el sistema antiguo te decía, toma para adentro, es una jubilación, es una pérdida de capacidad de empleo, es una relación que tú tienes con el Estado. No, ahí aparecieron 2 pensiones distintas, 3 pensiones distintas, y fueron para los altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, todas, fueron para los altos funcionarios de la Contraloría, fueron para los altos funcionarios del Poder Judicial, y fueron para todas las ex cajas finalmente de empleados públicos, fueron para los altos directivos públicos. ¿Se entiende? O sea, y eso fue hecho a vista y paciencia nuestra. O sea, tú te recuerdas que en algún momento determinado Gendarmería apareció con unas jubilaciones que eran, nadie se explicaba, que eran de 5 millones, 6 millones, en donde se cotizaba incluso por menos plata que eso. Ya, pero sin embargo se sacaban con 6 millones jubilaciones de por vida y ni siquiera eran los de uniforme de Gendarmería, sino que eran los contratados a dedo por cada uno de los gobiernos de turno. Ya, que después se le pedía el cargo como de confianza política y se aplicaban algunas normas. O sea, eso está lleno, el Estado está lleno. O sea, nosotros tenemos muchos indicadores positivos, luminosos todavía, y tenemos pies de barro. Y eso necesariamente hay que mantenerlo. Y a tu respuesta, lo que hicimos nosotros fue una reacción fuerte a nivel sindical, en donde de todos los pelajes, de todas las posiciones políticas, de izquierda a derecha, nos pusimos de acuerdo en decir, no, queremos los concursos, queremos el viejo estatuto administrativo. Estamos hasta aquí de tocarle con el dedo al directivo de turno, ir a rogarle ya, y conseguir la dádiva o conseguir la mejora. Y te mejora uno y te deja a 10 esperando que son los que se especian más. Y optamos fuertemente por los concursos, optamos fuertemente por una lógica de pronunciación, desde el ingreso hasta la promoción, hasta el nombramiento de jefatura intermedia.
O sea, los nombramientos de jefatura intermedia tampoco pueden venir de afuera así como así. Son los mejores, son los más actualizados de la propia carrera, los que tienen que ir concursando cada 3 años. Que es lo que decía también el viejo estatuto administrativo. O sea, los mejores de entre nosotros, los que tienen más capacitación, los que están más actualizados, los que tienen más estudios académicos, los que no se cesan de calificar en el día a día, los que pelean además por las habilidades blandas, los que son los mejores líderes de su grupo, que sean reconocidos en la otra parte. ¿Ya? Y eso sea lo que se gane en los concursos internos. Entonces también los concursos de jefatura, también en los concursos. No logramos poner en la ley. Y sabes que nos ha demorado 3 años con esta actual dirección. Solamente preparar la aplicación de la ley. Y 3 años, porque esta ley fue dictada en 2021. Empezó a dictarse y empezó a desarrollarse con Bachelet, o sea, Piñera 1 y Bachelet 2. Y después pasó finalmente a aprobarse con Piñera 2 en este punto. O sea, pasó 3 gobiernos. Un maridaje completo, te vuelvo a decir, de todos los pelajes políticos. Nos pusimos todos de acuerdo en decir, hasta aquí llegamos. No miramos por atrás, sin estatuas de sal. Todos tenemos también pies de barro. Todos vinimos de una parte. Pero lo que queremos es que de aquí para adelante ordenemos la micro. Bueno, este gobierno ha sido y probablemente porque también es una nueva coalición política, entendámoslo. O sea, no es la concertación, no es la nueva mayoría, no es ya ni Piñera 1 ni Piñera 2, entonces es el Frente Amplio más, ya son nuevas cortes, son nuevos cabros, son nueva gente, es nuevos avenidos, nuevos bolsillos, nuevo empleo. No, ¿sabes qué? Pasó una trompa de nuevo, pese a que ley expresa. ¿Me entiendes? Pese a que había un... Mira, se supone que cualquier persona nombrada por contrato, de acuerdo a nuestra ley expresa en forma discrecional y no a través de concursos públicos, después no puede ingresar a la planta y después no puede subir de grado. Como sí lo puede hacer una persona que ingresa a contrata, que tiene que estar 3 años a contrata, ¿ya? Y después postular a los cargos de planta y solamente en la planta puede postular a aumento de grado. Cosas fáciles como esa. Y solamente desde la planta puede postular a cargos de jefatura. ¿Me entiendes? O sea, había una especie de nuevo balance entre retribución, estímulos, desestímulos, y por lo tanto una lógica de todo, aplicamos la misma regla, la misma norma, la misma cancha en esta materia. Este gobierno lo volvió y lo echó a romper de una manera descarada de nuevo. O sea, en vez de nombrar gente en la oficina, que son las que prestan servicio, se puso a nombrar asesores, estudiantes en práctica, después honorarios, después en la dirección de trabajo, después nuevos contratados en distintos grados a destajo, ¿ya? Militantes comunistas, militantes del Frente Amplio, en todas las instancias, direcciones regionales y dirección nacional, ni siquiera en la oficina, en donde se presta servicio. ¿Me entiendes? Y sin concurso, ¿ya? O sea, contrario a nuestra ley, contrariamente, con conflicto absoluto a nivel sindical. Y por lo tanto, ha retrasado por completo la aplicación de nuestras normas. Si tú me preguntas, no, soy absolutamente escéptico esta vía. O sea, habiéndola intentado por una vía, por la otra y por la otra, no hay vuelta. Ni por la gerencial del comienzo de nuestros mejores años de motivación intelectual y profesional, técnica, o sea, en donde empezamos a recorrer el mundo de todos los sistemas de alguna manera, de burocracia del mundo, de empleo público del mundo. Yo fui fascinado, estuve en Suecia, oportunidad de ver cómo nos relacionamos con todo el mundo, pero ya tienen muy claro hasta dónde llega la carrera y en países del centro nórdico europeo y desde dónde empieza el poder político. Y el poder político negocia su ingreso, negocia la cantidad de asesores y impuestos, tiene un número de cláusulas, o sea, tiene 40 de 2000, ¿ya? Y puede hacer lo que quiera con los 40, ¿ya? Y puede realmente mandar y orientar y dar justamente una conducción. Pero los 200 que hay en la interfase, que son los mismos de los 2000 de la carrera, se interrelacionan a nivel profesional y a nivel directivo con esos 40 y mandan a los 2000 de abajo. Y hay una lógica absoluta y completamente racional, mesas para resolver las discrepancias, ya para generar cuál es la agenda del gobierno y el programa político del gobierno de turno y cuáles son las leyes permanentes por las cuales se rigen los servicios, cuál es el mandato que está dado por el Estado, de cuál es el acento legítimo que puede poner el gobierno de turno, el gobierno democrático que ganó, ¿ya? ¿Cuál es lo tuyo y cuál es lo mío y cuál es lo del ciudadano? En ese punto, o sea, todo eso está negociado de un modo racional, con normas absolutamente racionales, con mesas definidas, ¿ya? Y por lo tanto, se hace el plan y el programa de gobierno al comienzo. Aquí no, aquí es absolutamente, se dice una cosa, mucho comunicacional, muchas agendas que efectivamente no están modificando en nada, ni están haciendo la vuelta porque los 4 años no aguantan, ni sirven para hacer realmente gestión en ninguna parte, ya en la dimensión pública nada, o sea, el primer año de conocimiento, el segundo y tercero algo de atrevimiento, y el tercero y cuarto es de elección nuevamente, y de empezar a pennar o a colocar a los que ingresaste y veniste en este punto. Entonces, fidelidad con relación a mejorar el Estado, hace rato que también los temas de 4 años no están pasando la paz. Entonces, este pie de barro
de aquellos que sueñan con que el Estado lo va a solucionar todo, y aquellos que decimos del aparato público, nos está produciendo una vergüenza terrible, o sea, cada vez nos está volviendo más indigerible. Es insólito, pero esta propia Contralora, que nadie sabe a quién trabaja, que llegó efectivamente por un acuerdo supernumerario, porque tiene que ser un acuerdo transversal. Los nombramientos, así queríamos que fuera el director de trabajo también, y así que queríamos que fueran los nombramientos ultrapolíticos, y al convertirse en ultrapolíticos, ¿y en qué consiste el ultrapolítico? Son nombramientos de propuesta del presidente, pero que deben ser validados por el Senado con mayorías calificadas de 4/7. ¿Qué te obliga a eso? ¿Qué te obliga a eso? Aquí ya no puede ser un operador, ni siquiera ultra calificado. Tiene que ser un tipo que le rinda un programa de gobierno de lo que quiere hacer a esa mayoría calificada de 4/7 en el Senado. A todas las fuerzas políticas, de gobierno y de oposición. Es una dimensión que está conversando con el Estado, ¿ya? No con el gobierno de turno. El presidente tiene acciones, por supuesto, propone el nombre, pero al supernumerario nombrar, soy ferviente partidario de ese tipo de procedimiento de nombramiento, es decir, bipoderes, está todo el juego, entre paréntesis, ese tipo de nombramientos pueden ser sacados ni siquiera por acuerdo tampoco del presidente ni del Senado, sino que tiene que intervenir la Corte Suprema, el tercer poder, a través de procedimientos que son inamovibles, ¿entiendes? O sea, te colocan un grado y una cancha y un peso y una dimensión, también una rendición de cuentas, porque no se trata de girar puros reyesitos que pueden hacer lo mismo que hacen los demás, pero resulta que nadie te puede controlar. O sea, eso sería peor el remedio que la enfermedad. No, son también instituciones que tienen consejos consultivos, tienen por lo tanto a los usuarios metidos adentro, teniendo que dar explicaciones, a la academia, a las contrapartes de actores sociales. O sea, en el caso de la Dirección de Trabajo deberíamos tener a los empresarios, a los sindicatos, a las organizaciones, las centrales sindicales y a la academia en esa materia. O sea, a todas las personas involucradas en el Estado. Si el Estado tampoco se le puede llevar la pelota para la casa y decir, yo tengo pega para siempre, te saco pica de aquí en adelante, ahora tengo mejores remuneraciones que tú, que no era así hace 20 años, las mejores remuneraciones del sector público. El sector privado se ha duramente tenido que ceñir a las reglas de repartición del excedente, las negociaciones colectivas que dan un rendimiento que es bien acotado y preciso. Y hay un crecimiento remuneracional que es más compatible con el estado de desarrollo. Y mientras existe desarrollo económico importante, van subiendo las remuneraciones. Y va subiendo el ingreso mínimo, que también es un reajuste de posiciones por debajo del propio gobierno de turno y del Parlamento y de la institucionalidad. Va subiendo. Tiene un sistema regulado, el sector público, ¿ya? O sea, perdón, el sector privado, de generar una, por así decirlo, tranquilidad social o paz social a partir de reglas relativamente que se cumplen en Chile. El sector público está desmadrado. ¿Ya? Tiene un monstruo de 7 cabezas que más encima el que corta el queje y más encima el que administra el poder, ¿ya? Que en otras palabras, ahora sí ganamos más remuneraciones que el sector privado. Yo entré a la administración pública cuando ganábamos menos platas. Ya éramos un simple apostolado, tú también. Ya ganábamos menos plata en el sector público que en el sector privado. Y ahora no es así. Ahora, en el conjunto de sectores, salvo los ultragerentes, por supuesto, pero ya nos encontramos algunos especímenes, como por ejemplo en la biblioteca del Congreso, que nadie sabe que estaban ahí, ¿ya? Pero que ganan 2 veces el sueldo del presidente de la República. Porque no tienen límite. Porque se negocian entre día y medianoche. Está desfondado el cuento. ¿Cuál es la solución entonces, Germán? Si es que hay alguna. Grandes acuerdos transversales. La misma política que tiene que volver realmente a decir, oye, aquí nos ha llegado, estamos hundiendo y matando la gallina de los huevos de oro, que son los tuyos y los míos. Estamos uno y otro, ya estamos gorditos todos, ya entró el Frente Amplio en masa a la administración pública. Cabros súper jóvenes, ya de 20 o 30 años, que su dimensión pública era la militancia y pasar del centro de alumnos, ya del colegio, ni siquiera en algunos casos de la universidad, ya al Estado. Te echaron en masa. Entraron en masa en función de estos últimos 3 o 4 años. Los 100.000, aun cuando Marcel los disfrace de la manera que quiera. ¿Ya? Aun cuando empiece el maquillaje, porque Marcel es un arte, con la de la IPRE, en persona. Se fue también director de la IPRE y después ministro de Hacienda y el contenedor completo. Aquel que dice las cifras frías y dice, paremos en este país, no estamos tan mal, por favor, seamos serios. ¿Ya? Pero aquel que conoce estos pies de barro y también dice, contengamos, posible. O sea, hace esta conversación en las sombras y genera estas soluciones que son el arte de lo posible, todos los días. Entonces, en este punto, el tema es, a lo único que apuesto es a que este tema se exhiba, a que este tema se debata, a que este tema se examine. Hay harta información, pero lo que pasa es que ya ahora está en los centros de pensamiento solamente. Hay un montón de evidencia ya, está encima de la mesa,
Pero lo que pasa es que los decisores todavía no pueden tomarlo. Y no pueden tomarlo, y aquí viene el punto que ha sido la conversación de todo este tiempo, es porque estamos trancados en un sistema de polarización y de juego blando, de comunicacionalmente te gano, porque yo agarro la pole position, y mire, increíble lo que estamos, ¿eh? No ha ganado después de la concertación todos los primeros años. Esta alternancia ha sido tan brutal que no ha ganado ninguno de la misma pinta. O sea, ha ganado siempre la oposición. ¿Ya? Y entre la oposición, y después la oposición. Algunos son más despegados que otros, ¿eh? Algunos son más, de alguna manera, fuertes que otros. O sea, la derecha ha tenido menos experiencia en el Estado, tiene menos elenco incluso, pero también lo hace. ¿Ya? O sea, la derecha en mi servicio tuvo 3 jefes de servicio en 4 años. Fue un desastre, ¿ya? En ese punto. O sea, no pudo parar el mono, incluso con gestores de nivel 1, ¿ya? En este tema. Pero ya, digámoslo así, que no es la animalidad en relación a copar los espacios como si lo son más las fuerzas de izquierda. Ya, en ese punto, que tienen absolutamente una lógica de compromiso ideológico, ya, con ser parte del Estado, ya, en este punto. Después se convierte en reivindicativos por completo. O sea, se ingresa en la lógica misionera, pero al mes siguiente o al año siguiente ya se reconvierte, se mete a las asociaciones de funcionarios y empiezan a preocuparse de cómo viene justamente la dimensión Bueno, pero, más existencial y de carrera. sí, sí, yo creo que es muy descriptivo lo que has dicho, ya has respondido en términos reales la pregunta, pero como cruzaste la frontera a lo que pasaba en el mundo privado, sí podemos dedicarle unos 15 minutitos a cómo vemos el mundo privado. Tú ya algo indicaste de que tiene una racionalidad mucho más tradicional en sus remuneraciones, pero también tenemos problemas de productividad y el típico problema de Chile del empleo joven, que no es solo de Chile, hasta Corea tiene un gran problema en esa línea. Y se nos vienen desafíos tecnológicos. Entonces, así como una mirada muy concentrada, ¿cómo ves tú el mercado laboral en el ámbito privado vis-a-vis los desafíos que tiene que enfrentar? Mira, de nuevo es un tema así como de, estamos atrapados en estas estatuas de sal que no podemos mirar para atrás o no podemos comparar bien hacia adelante y no tenemos, estamos con un extravío, estamos con una noche, ¿ya? En términos de un paréntesis, ¿ya? Y al comienzo, vuelvo a insistir, esta lógica en la cual fuimos parte, teníamos un sentido absolutamente piramidal, avanzando. El progreso es lineal, eventualmente, la democracia se profundiza, la plata se reparte más, la pobreza se combate, todos los indicadores van mejorando año con año. Después tenemos una meseta y ahí es donde viene el extravío. Y en materia privada pasa algo similar. De nuevo yo te dije que tenemos un buen estado comparativamente hablando, ya en este punto, pero lo tenemos con pies de barro. En el ámbito privado, algo parecido. O sea, eh, tenemos casi una población laboralmente activa de casi 10 millones de personas, con una participación del 70%. Todavía no nos recuperamos de la pandemia. La mujer se incorporó muy rápidamente en los últimos 15 o 20 años, o sea, desde una sociedad muy conservadora y muy tradicional, en donde el empleo femenino era el empleo de casa o el empleo no retribuido o el empleo familiar o no remunerado, a incorporarse más y a competir de igual a igual en todo y cada uno de los planos laborales. Y eso es una cuestión que estamos viendo todos los días, hasta en las profesiones más masculinizadas, ¿ya? En este punto. O sea, hay una incorporación. Son las cosas buenas. Tenemos un esfuerzo de formalización en los primeros años, hasta el 2010, notable. O sea, bajamos del 40 o más por ciento de informalidad, con el cual coexistimos durante gran parte de los 80 y 90, ya en este punto, incluso con el auge de los primeros parte de los 30 años, o sea, con el boom del desarrollo económico de los años 90, pero seguimos con un porcentaje superior al 40%. Sin embargo, en la década del 2010 con políticas adecuadas y con, sin falso orgullo te lo digo, o sea, en mi lógica es de la fiscalización. Ese fue el momento que lideré también la fiscalización, una versión mucho más dura y ruda de la fiscalización, que después fue moderada, esto es paradojal, después del 2010, ¿ya? Y no fue Piñera, fue Bachelet, la que empezó a moderar con este tema de las pymes, ¿eh? Se instaló el tema de que las pymes tenían que tener un estatus especial, y no estatus especial solamente en bajarte más multas, que ya siempre han estado en la ley, con multas más bajas, porque precisamente tienen menos capital, sino que darte plazos, darte asesoría, darte comprensión y darte mucho también una lógica de decir, entiendo que estés una parte de la informalidad, porque no te puedes formalizar. Entró en la mente de mucha gente, incluso en la propia concertación, ¿ya? Y de muchos sectores socialistas, ¿ya? No solamente de la DC, en este punto, esto es impresionante, esto es una cuestión de transpacigia,
¿ya? El emprendimiento, esta dimensión del emprendimiento y de 1 o 2 millones de personas emprendedoras y que se definen como emprendedores y que son las microempresas, ¿ya? Se hacen a sí mismos de a uno y incluso empiezan a contratar trabajadores y son emprendimientos informales, empezó a consolidarse muy fuertemente. Entonces, en la primera década de este siglo, bajamos del 40 al 30%, ¿ya? La informalidad. Ojo, la informalidad empezó a medirse en Chile de manera oficial en el 2017 solamente. Así que las cifras que yo te estoy rescatando son cifras que salen de muy pocos estudios en la historia de la estadística, porque la OIT nos obligó a generar estadísticas de la informalidad y Chile recién las empezó a cumplir a partir del 2017. El INE las tiene desde esa época, ¿ya? Y tenemos un estándar relativamente importante a nivel mundial, ¿ya? En cumplimiento de las estadísticas. Pero todo indicaba, y hay otras fuentes para llegar a esas estadísticas, de que las estadísticas en nuestro periodo de más bonanza económica llegaron a superar el 40% con facilidad, ¿ya? En los años 90 y los primeros años de este siglo. Entonces, nos pegamos ese gran esfuerzo de formalización. Y estamos en un tris de quedar en la primera parte de la escala, o sea, solamente Uruguay y Chile, ya en América Latina, tienen estándares y tasas de formalización del 70%, y por lo tanto informalidad es inferior al 30%. Y solamente Canadá y Estados Unidos, es otro planeta, tienen tasas de informalidad inferiores al 20%, ¿ya? Que coexisten con las de clase mundial, que son Europa, básicamente, que son inferiores al 10%. O sea, allá toda la economía y todo lo laboral, todos los derechos, toda la retribución económica del trabajo, todo el financiamiento de la seguridad social, porque todos estos son distintos pilares que conversan unos con otros, están sobre la base de colócamelo encima de la mesa. Ya, aún con los migrantes, aún con aquellos que se incorporan bajo cuerda, aquellos con la economía escondida, o sea, se cuentan los pesitos encima de la mesa. ¿Ya? Esto es impresionante, ¿eh? Pero en Europa te saben, por el secreto bancario, cuánto sabes y si que vienen de tu fuente, que es de los ingresos regulares del trabajo, o viene de otro país. ¿Ya? Y te saben perfectamente si califica o no califica para la seguridad social. Y tenés que mostrar todas tus cuentas completas y de dónde viene toda tu plata. O sea, los estados son estados de bienestar y son estados de socialdemocracia, pero son estados ultra duros para exigirte que tú también ábrete y muéstrate, ¿ya? Y por lo tanto califica. ¿Ya? En este punto, cuestión que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Ya? Nosotros somos bastante tuntunos, ¿ya? En nuestra focalización. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en el sistema privado, por justamente esta lógica del extremo ideológico al cual partimos, que fue la corrección dura del neoliberalismo duro, pucha que ha sido más fácil volver a generar derechos y volver a generar estándar a partir de la brutalidad de correr, por supuesto, todos lo sabemos, ¿ya? El estándar para el otro lado, ¿ya? Y correr el elástico al otro lado. Entonces, todos nosotros volvimos a colocar e reinstalar la negociación colectiva de acuerdo a un estándar mundial. Más allá de que algunos quieran ahora negociación multinivel o no, ya la verdad es que la negociación colectiva en Chile es de estándar mundial. Y ya no nos comparamos con ni siquiera nuestros vecinos ni nada por estilo, sino que echamos hace muchos años en todos los indicadores laborales y en todos los indicadores sociales a compararnos con la OCDE, ya que son 34 ya, economías absolutamente desarrolladas, ya, o aspiracionalmente el desarrollo. Ya, en ese punto, entonces ya no nos comparamos con la segunda, la tercera división del mundo, nos comparamos con la primera división del mundo, en lo cual, por supuesto, estamos en la mesa del pellejo, es cierto, es real, ¿ya? No estamos en la primera parte, porque somos aspiracionales todavía, ¿ya? En ese punto. Entonces, tenemos de nuevo esta contradicción vital de callejón oscuro, y en el ámbito laboral tenemos, a esta altura del partido, para hacerte la corta, Germán, un estándar que en materia del derecho individual de trabajo, más allá de que haya ambiciones extremas, ¿ya? De izquierda, aún, ¿ya? O hay ambiciones restauradoras de derecha que dicen que se nos pasó la mano y que somos poco adaptables, es el estándar del mundo. Te voy a decir que en algunas cosas incluso estamos dentro ya de los que tienen más derechos y protecciones. No estamos dentro del 5, ya, del 1 al 10. Ya, estamos para el lado de más socialdemocracia, profundización de los derechos, estado de bienestar y todo lo demás. O sea, estamos en el 6. Ya, de acuerdo, no estamos en el 7, ni el 8, ni en el 9. ¿Quién lo está en este momento? Que los que estaban en el 7, el 8 y el 9, lo único que quieren es volver al 5 y al 6. Hace rato. ¿Ya? Y eso es Francia y varios de los países europeos, hace rato, que quieren volver al 5 y al 6. Y nosotros partimos del 3 extremo ideológico y estamos en el 5 y el 6. En el 7 en algunos casos. ¿Ya? En derecho individual de trabajo y en derecho colectivo de trabajo. Y eso se lo desafío a cualquiera. La pelea ideológica con todos aquellos que levantan por la izquierda programas de gobierno y que dicen que todavía, insólito, que es una agitación mental, una estupidez absoluta, que estamos todavía aplicando el plan laboral de Pinochet, igual como estábamos aplicando la Constitución
de Pinochet en 1980, o sea, es una estupidez del porte de un elefante, no tiene nada que ver, ¿ya? O sea, por decir un solo indicador, ¿ya? O sea, el despido en los peores momentos, ¿ya? Tú te ibas a huelga y si estás en huelga más de 30 días, el despido era automático. Ya no te voy a ir a huelga más de 30 días, o sea, nadie lo hacía en ese punto. O los años de servicio eran 5 y las reglas eran tan específicas que la aplicaba, qué sé yo, un 2 o 3% de la población. Hoy día tienen 11 meses. Hay que reconocer que aplican a menos del 10% de la población y esa es una crudeza completa. O sea, tenemos un refulgente proceso de pago de indemnizaciones que es un gran factor de rigidez laboral real. O sea, está por el 7 y el 8, no por el 5 y el 6 en ese punto, pero aplican lamentablemente al 10 o al 15% y al resto no aplica. ¿Ya? Y así vivimos con esa hipocresía completa y la gente se parte las venas por respetar ya las indemnizaciones a 11 años e incluso aparecieron algunos pelotudos diciendo la queremos volver a sin límite. En este ofertón que apareció ahora recién en este proceso político del momento. ¿Se entiende? O sea, estamos en esta lógica de el vacío y la nube, en la oscuridad en este punto. Entonces digo que estamos en el estándar. Y de ese estándar, en el sector privado, el gran motor que ha realmente mejorado la fiscalización, el cumplimiento normativo, ya la repartición del excedente, ha sido el desarrollo económico. O sea, eso es real. Los momentos en que ha habido cesantía más grande, en los momentos en que hay pérdida del empleo, y eso todos los que sabemos del laboralismo lo sabemos y lo vivimos, la gente cuida el empleo y se come incluso los incumplimientos. ¿Ya? Y no denuncia ni pelea. Así de simple. ¿Ya? Y se come. Todos hemos vivido también esa dimensión. La hemos tenido que vivir en algún momento. Así que hay que ser sumamente empático en ese punto. Y por lo tanto, no hay ley que resista a que tú tenés que comer un conflicto en una situación de asimetría completa. Por el contrario, cuando existe más cercanía al pleno empleo, nuestros momentos dorados del 5 al 6% de cesantía solamente, no el 8 y el 9 que estamos acostumbrados a vivir los últimos años por pandemia. Y en todo este gobierno, estamos acostumbrados a vivir entre el 8 y el 9. Ya, y más cerca del 9 que el 8. Es dramático, porque son varios centenares de miles de personas, ya en este punto, que a su vez tienen efectos sobre los demás que tienen empleo, porque los demás que tienen empleo también cuidan el empleo, pero hacen bajar este tema, incluso más que los fiscalizadores. O sea, los fiscalizadores son un coadyuvante. La organización sindical igual, son un coadyuvante. O sea, esto es una mezcla de buenas leyes regulatorias razonables con buenos sistemas administrativos de fiscalización y de cumplimiento normativo complementario a la ley, porque la ley por sí sola vale un papel en el cual fue escrita, y tiene que haber músculo estatal para hacerlo carne, con sistemas de resolución de conflictos que son los tribunales, ¿ya? También que tienen que ser eficientes y todo lo demás. Cuando no había tribunales, simplemente ahí sí que estaba la pura ley, no estaba la dirección del trabajo y no había tribunales, daba lo mismo. Coloca el realismo mágico latinoamericano que tiene códigos espectaculares y sin embargo nadie lo hace cumplir. Ya, punto. Y viven con eso y conviven sin ningún problema. No hay problema en vivir con una realidad bifurcada, ya, en declarar una cosa y realmente vivir otra. Pero lo real es que nosotros empezamos a hacer ese maridaje y esa conexión y estamos en un sector privado que está sujeto a reglas estándares a nivel mundial y que está viviendo del desarrollo. Es decir, mejora el desarrollo, suben inmediatamente de un viaje ya los indicadores de retribución remuneracional. Así como avión. Impresionante, pero este año incluso en condiciones de crecimiento un poquito, no hubo recesión, sino un poquito de crecimiento, y hubo también por influjo del ingreso mínimo, es cierto, con un montón de influjo también en la cesantía, eso es real, ¿ya? Pero es una condición. Y saben que los inspectores del trabajo, ya, cuidamos el empleo mucho menos de lo que se creyera, pero somos una especie de policía que anda rondando y complementando este tema y metiendo susto, y efectivamente planteando este tema, pero sabemos muy bien que tenemos una efectividad A en una cesantía alta y tenemos una efectividad B en una cesantía baja. Tenemos una efectividad A en una situación de desarrollo y tenemos una efectividad B ya en una situación de trancado del desarrollo y no sabemos para dónde vamos. ¿Ya? Tenemos apetencias totalmente distintas en uno y en otro tipo, en uno y otro escenario. Entonces, nosotros estamos con un sector que está sometido a reglas básicas. No hay que romper esas reglas de una manera torpe y estúpida. ¿Ya? No hay que desbalancearlas porque hay que más bien profundizarlas y hay que abrir de nuevo los motores ya de producción y desarrollo y de repartición para que efectivamente el que le va bien tiene que efectivamente garantizar que esa plata también vaya al que le va bien. O sea, nosotros tenemos mecanismos redistributivos. Las empresas grandes que proveen el grueso del empleo en este momento tienen sistemas de negociación colectiva, tienen cumplimiento de higiene y seguridad. O sea, para mí es un orgullo que hace 30 o 40 años un bombero
ya, nos vendía la bencina a pleno sol, ya, con una chupalla, ya, en medio de la lluvia o del sol. Hoy día se vende la bencina en un verdadero mall, ¿ya? Etcétera. Bueno, eso pasa en el campo, eso pasa en la construcción, eso pasa en todas partes. O sea, tenemos un estándar que también lo hemos financiado como país y también lo hemos controlado a través de leyes, fiscalización, tribunales y actores sociales, ¿eh? Porque es el cuarto actor. O sea, obviamente que también los actores sociales, los propios sindicatos, la propia comunidad se convierte en un coadyuvante en la lógica de hacer cumplir las regulaciones, ¿ya? Los propios millennials que no les gusta mucho el empleo y que se respican la nariz y que te mandan el empleo a la punta del cerro si quieren bueno y se van al frente en épocas en donde hay posibilidad de hacer eso. También es una forma de controlar la calidad de tu empleo, ¿ya? Y que el empleador también esté permanentemente preocupado de los satisfactores, capacitación, retribución, carrera, ¿ya? Y por lo tanto toda una lógica de incentivos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Resumen, hoy día el sector privado está con reglas relativamente razonables, ¿ya? Y lo que buscamos es que se perfeccionen mecanismos de fiscalización. Sí hay un estándar debajo de la formalización, que te puedo resumir que es la economía oculta, que es el estándar B, que es la cuestión que está en los potreros y que no debería existir. ¿Por qué? Porque existen encadenamientos productivos, ¿ya? Que finalmente terminan aprovechando las empresas medias y grandes, incluso de esa economía subterránea y de esos trabajadores que están subestándar y de esa migración que no está regularizada y de esos trabajadores a lo negro que están objetivamente en condiciones de desprotección, de seguridad social y de protección en el trabajo en general. Entonces, el gran desafío, y esto es impresionante, Germán, porque aquí yo he visto una voltereta de Carnero completa, la derecha que durante largos años, de Soto de por delante, un peruano famoso y conocido, que dice que por lo tanto la informalidad es más bien la huida frente a las regulaciones excesivas, ¿ya? Y que la gente trata de llegar y generar emprendimiento y creatividad y se va por el lado. En realidad es una oda a la informalidad, ¿ya? Y no es como dice la OIT, que la verdad es que informalidad es precariedad, informalidad es sufrimiento, más bien es pobreza, está al borde siempre de caerse, ¿ya? Del estándar. Entonces, objetivamente nosotros estamos con el INEGO, estamos con esta visión. Pero tú sabes que en Chile es impresionante la puerta de Carnero que se ha dado a la derecha los últimos 10 años y en la cual creo es una esperanza completa, porque eran de todos de Soto, eran todos diciendo que objetivamente había que Soto, el ser economista desregulado, peruano, ¿cierto? lógico, ¿ya? Todos Okay. eran justamente economistas peruanos, todos tenían que ser desregulados, que era mucha regulación del contrato, mucha regulación del despido, mucha regulación de la seguridad social, muchas cotizaciones, mucha plata en todo esto, y por lo tanto, oda a la informalidad. Entonces, que ahora toda la derecha está fuertemente vuelta a Carnero, preocupándose de la informalidad, ¿ya? Por lo tanto, del cimiento de abajo, increíblemente la izquierda está dejándose vacío, completo. Ya está más bien siendo partícipe de esta lógica que empezó en 2010. Está ahí, yo la tengo alojada y está un poco documentada. Ya respecto a este tema, hay una ley especial. Ya, una ley especial que fue el Estatuto ProPyme, que se sacó en ese momento. ¿Ya? Y que tiene en materia medioambiental, en materia laboral, en un conjunto de materia municipal, la permisología, desde las empresas de un día, para aquel que llega y se hace pasar por pyme, aun cuando después factura un montón de plata, ¿ya? Aun cuando objetivamente tenga un trabajador o cero, pero sin embargo factura millones de dólares eventualmente. O sea, es muy torpe la forma de medir nosotros el tema, porque lo medimos por el número de trabajadores o lo medimos por la UF de venta a nivel tributario y a nivel laboral desajustado. O sea, tenemos mucha infantilismo todavía en esa norma. Pero lo que te quiero decir es que el único tema de país que tenemos es pasar del 70% a más del 80 o 90 y por lo tanto pasar a Canadá y Estados Unidos. Ese es nuestro norte y debiera ser nuestro norte. Y es pasar la economía informal, de la cual saca partido la empresa media y también la alta, frescamente, y también saca partido el vivo chilense, ya que se mimetiza de pyme, pero la verdad es que está ganando plata, y la verdad es que está contratando no 5 personas, sino que 10, 15 o más, ya, y finalmente hace toda una faramaya en donde no paga cotizaciones y compite con dumping y en forma desleal con aquel empresario que sí cumple y que sí lo metemos al sector formal en este punto. Entre veces, si el mismo empleador tampoco paga cotizaciones por sí mismo. ¿Ya? Esta lógica del trabajo independiente que dije yo, ya con la misma lógica del trabajo dependiente, todos tienen que cotizar, todos tienen capacidad de trabajo, todos tienen que ahorrar para sus riesgos sociales, no tienen que pedirle la plata al Estado solamente cuando efectivamente tienen riesgos sociales, hay muerte, invalidez, ya vejez, en este punto, sino que todos tenemos que ahorrar mientras producimos. En este punto. Esas son reglas de los países realmente potentes en este punto. Entonces, el gran desafío del sector privado es formalizar un 15 o 20% más. Nadie te dice el 30% que nos falta.
pero realmente formalidad el 15%. Se están subdeclarando, la informalidad es más que el 26% que está reportando el INE. Hay varias cuestiones que están metodológicamente ya agotándose, ya, y son de nueva generación, en realidad sigue siendo más del 30%, ya, un poco más del 30%, pero igual tenemos un espejo de tremendamente positivo. Por eso te respondí, Germán, que si nos miramos por el frente, va a haber un montón de economistas, un montón de políticos, un montón de técnicos laborales que dicen, pero si nosotros todavía estamos en el paraíso, sigamos más bien repartiendo entre los que somos formales, sigamos mejorando los sueldos, sigamos aumentando el sueldo mínimo, no importa que haya desempleo, no importa que haya una economía informal, no los veamos, pero sigamos mejorando estándar europeo o internacional, ya a los que sí son formales y los que sí se ven, entre ellos los empleados públicos. Entre ellos el empleo público, es increíble, como la masa de empleo público tiene este razonamiento, que te digo yo porque está enfocado. Ya, comparémonos con los que realmente ganan plata y son justos, comparémonos con las sociedades desarrolladas de las cuales corresponden, no nos comparemos con el subdesarrollo que vive a cuadras de nuestras casas. Formalicemos, ese es el gran desafío del sector privado, y en eso está concurriendo la derecha potentemente y debe concurrir la izquierda también lo está tomando, ¿eh? Se está dando cuenta ahora. En los últimos, te estoy hablando tiempos, este ha sido un debate que estamos llevando fuertemente ya en el ámbito laboral, ya en este punto. O sea, la izquierda decía, no, a la gran empresa, al retail, a las transnacionales, a eso le sacamos la mugre, a eso le exigimos estándar de este porte, a eso le exigimos negociación colectiva y el derecho clásico del trabajo que fue inventado en el siglo, a inicios del siglo XX. Al resto, chive libre, y no los vemos. Esa es un poco la lógica de la izquierda, ¿ya? Y la lógica de la izquierda no resulta en esa lógica, porque el empleador era el que tenía que dar la cotización previsional, el empleador era el que tenía que dar la salacuna, el empleador era el que tenía que dar el subsidio de cesantía a través de la indemnización, el empleador era el que tenía que dar toda la carrera a través de un empleo estable, tampoco podía despedir así como así. El empleador era el que tenía que asegurar el porvenir del trabajador. Esa era la visión romántica y torpe de una izquierda que está absoluta y completamente superada, en versión radical y en versión socialdemócrata también, ¿eh? En ese punto. Entonces, ese tema ya está en crisis. Todo lo que tú me preguntabas al comienzo del mundo, ¿dónde están las plataformas? ¿Dónde están los 60.000, 70.000, ahora más de 100.000 trabajadores que contra todo pronóstico, ya, increíble, ¿eh? La Piñera hizo una cuestión muy audaz en el gobierno anterior, Piñera 2, estableció que ya no iban a discutir eternamente los sexos de los ángeles, si los trabajadores de plataforma eran dependientes o independientes, ¿ya? Si tenían realmente control horario más o menos, si tenían realmente subordinación y dependencia a partir de las instrucciones, la orientación, los protocolos, los procedimientos, si realmente usaban la imagen corporativa de la empresa o no. Todas estas variables son unas cosas técnicas que digo yo para distinguir entre dependiente e independiente. Toda una cantidad de faramaya, una lista de chiqueo, ya es completa. No. Y tuvo acuerdo, pero todos cotizan. Si son independientes, también cotizan. Y pagan las mismas cotizaciones que los independientes. Que los dependientes, los independientes, y los dependientes que los dependientes. Eso también lo hizo Bachelet 1, el 2008. Y sin embargo, está incumplido. El dolor que significa que la informalidad está ahí, ¿eh? La informalidad está en personas que tienen trabajo precario, pasan al desempleo, después pasan a ganarse los pesitos con un trabajo independiente absolutamente de sobrevivencia. No es el trabajo independiente profesional independiente, con boleto honorario. No, es el trabajo cuidando autos, limpiando casa y todo lo demás. El del campesino temporero por un día o por una semana. O sea, pasa de subempleo a desempleo, a trabajo independiente precario, a trabajo dependiente de un empleador formal, pero informal él, sin pagar cotizaciones, sino que te pago así, en la noche. ¿Ya? Ni te reconozco en la plantilla, ni te hago firmar contrato, ni nada. Todas esas pústulas, toda esa lógica fronteriza es la que sí como país tenemos que regularizar. Ahí sí que tenemos que... Pero el otro 70% está sobre reglas que están esperando el desarrollo. Y están esperando que se produzca más platita, para repartir más platita, y para que le vaya más bien, tiene que de alguna manera amortizar, ¿ya? Y de alguna manera repartir, ¿ya? En su empresa, ¿ya? Y el que le vaya más mal tiene que subsistir, en ese punto. Ese es un poco el resumen que te he querido hacer del sector privado. Y el sector público también, ¿eh? Increíble, pero vais a acabar el juego con esta visión doble de todo el empleo en su... No, yo creo que, bueno, es apasionante, porque realmente es una historia con una capilaridad, una cantidad de detalles y de, digamos, dimensiones sociales, dimensiones políticas, dimensiones de gestión, que por un lado te abruman. O sea, si tú fueras gobierno y quieres hacer cambio y ordenar un sector, es abrumador la tarea que tienes que dar. Pero por otro lado, cuando describes lo privado, ves que el esfuerzo de décadas
después del plan laboral de Pinochet, la recuperación de la democracia, ha más o menos ordenado también un sector privado que, tú, como tú bien dices, está haciendo bien la pega. Tenemos el problema de la informalidad, que me queda claro, pero se ve un resultado objetivo de un sector privado que ha aprendido a ser más competitivo. Es cierto que quedan una cantidad de desafíos enormes, pero hay algo que tú mencionas en varios de estos aspectos de escribir como la parte más dura de cambiar o de reconocer, y es percibir que ciertos actores claves se están dando cuenta de cuál es la ruta que hay que seguir para no seguir extendiendo las situaciones negativas e ir caminando a un futuro que se vea un poco más ordenado. Porque detrás de toda la crudeza de lo que describes, ya, por ejemplo, los sindicatos del ámbito público diciendo ya, paremos la chacra. Y en el sector privado, una clase empresarial que dice en realidad la informalidad al final del día tampoco nos sirve mucho. Y tenemos que tratar de, como gremio, como actor, apuntar a tener fuentes de trabajo absolutamente formalizadas. Y eso prende lucecitas, porque esto hay que después desarrollarlo políticamente y en un gobierno que asuma, que te podrían llevar un cierto optimismo. Pero como tú bien describes, hay situaciones que estamos arrastrando ahora, unas mochilas de prácticas laborales súper complicadas y que lamentablemente como Chile es un buen alumno en la clase de los países que están a punto de ser desarrollados, pareciera que ahí nos juega más en contra que si estuviéramos mucho más abajo y hiciera más urgente tener que reaccionar, como que nos dopa un poco. Pero yo le agradezco mucho porque la verdad es mucha información. Vamos a tirar completo este programa. Yo creo que mucha gente lo va a ver más de una, pero nos pone al día con lo que está pasando. Porque tú hoy día lo que ves son segmentos de temas que se van atacando. Yo te di el ejemplo de las licencias médicas, lo que pasa con el déficit de los hospitales antes que termine el año presupuestario, en el ámbito público, las cifras de informalidad, desempleo femenino y de fuerza laboral que ingresa al mercado laboral por el lado del ámbito privado. Pero yo creo que recojo cierto hálito positivo o de oportunidad en lo que tú describes en este cuadro tan complejo que nos cuentas. Y haber tenido la oportunidad de mirar esto en una sola conversación, por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo. Te agradezco mucho por tanto todo tu conocimiento. Creo que no has perdido el tiempo donde has estado trabajando. Creo que tu actitud activa y positiva de hacer mejor las cosas, tanto internamente de la institución que trabajabas como en la función que le correspondía hacia el mercado privado, no ha sido en vano. Y realmente felicito tu conocimiento y tu profundidad en lo que acabas de escribir en el día de hoy. Así es que nada, no sé si quieres agregar algo, pero yo creo que ya debiéramos ir como terminando porque estamos acercándonos más allá de la hora. No sé si quieres cerrar con algo muy específico. Claro. Sí, mira, cuando yo digo el sector privado como las reglas, es precisamente lo valioso, tú lo has dicho muy bien, porque no es que estemos recibiendo el conjunto de la gente recomendaciones que sean satisfactorias, no ese es el punto. El punto está en que tengamos los mecanismos como para que cuando efectivamente vaya llegando más dinero, producto del colectivo, del esfuerzo nacional, en ese punto, todos juntos remando por el mismo lado, en un mundo turbulento, como el que has descrito en muchas otras ocasiones y en muchas otras entrevistas, efectivamente hay una lógica de justicia social, definida en las propias reglas. Eso yo creo que se entendió muy bien. El punto. No es que estemos recibiendo la mejor. Acaba de salir la encuesta de suplementaria de ingresos del INE y claro, por primera vez aparece como el que el promedio está por sobre el millón y tanto. Y ojo, con familias cada vez más pequeñas y familias que están compartidas normalmente por pareja. O sea, hay uno que recibe 1 millón y hay otro que recibe 1 millón. O sea, ese grupo familiar recibe 2 millones. Lo mismo que con la PGU, que hay un abuelo, uno de nuestros padres, que recibe 200 y tantas lucas, que van a ser casi 250 dentro de poco, y el otro también recibe 250. O sea, ese matrimonio de abuelos, además de toda la lógica de capilaridad en términos de asistencia social, recibe 500, va a recibir cerca de 500. Entonces, ya no es el tema de que aquí se comparen las cifras uno con uno. Ha habido mucho déficit en materia de cifras en el propio Estado. Son las ISAPRE, la AFP, Previred en particular, los que han alimentado de muchas cifras a la Superintendencia de Seguridad Social y han ido alimentando de fuerte nivel de evidencia muchas de estas cosas. Entonces, lo tenemos que conversar con ellos. Y claro, no es que estemos bien, pero tenemos las herramientas como para pegarnos un salto, ¿ya? Y efectivamente estar mejor. Y hay que cuidar, en otras palabras, la micro, hay que cuidar la cancha, hay que cuidar el rayado, el espacio en el cual
efectivamente, por los intereses en juego, hemos ido poniendo un sistema que puede ser resiliente frente a las crisis, puede ser de alguna manera también ambicioso con respecto a las metas que se planteen. Y tú muy bien lo señalas, ¿eh? Yo creo que es así, y esa es la idea que quiero rescatar. Yo a esta altura soy absolutamente entregado y escéptico en muchas de las cosas que no resultan, ¿ya? Y creo que las únicas que resultan son el diálogo entre feroces opositores recíprocos, ¿ya? O sea, cuando ya te hartaste de ver en el otro puras cosas malas, el otro se hartó, ¿ya? De tragarte, se hartó uno de ganar, y se hartó el otro de ganar, pero a su vez perder, y a su vez perder, y a su vez empatar, y a su vez empatar, y a su vez, así sucesivamente, y viene gente que empieza a traspasar, ¿ya? La frontera de lo propio, empieza a eliminar esta lógica de las divisiones absurdas, sobre todo si son históricas y corresponden a décadas pasadas, y empieza a decir, oye, este problema tenemos que arreglar, ¿ya? ¿Sabes qué? Yo creo que te quiero sacar de la contingencia, te quiero sacar del voto de mañana, te quiero sacar te tengo que sacar la cresta pasado mañana en público, y te la voy a sacar, porque en eso consiste el proceso político, ¿ya? Yo voy a poner mi voto y tú voy a poner los tuyos, ¿ya? Yo te voy a tratar de ganar igual, y tú efectivamente vas a tratar de ganar a mí, pero hay un punto en donde hay un montón de temas, ¿ya? La salud, el empleo público, ¿ya? Los desafíos internacionales de inserción, el trabajo, el mundo del trabajo, y todo lo demás, que es ahí que la seguridad social. Yo soy un ferviente partidario, a ti te consta, de lo que fue el ayornamiento de que en pleno gobierno de Boric, siendo un detractor del gobierno, no gustándome este punto, desilusionándome en muchas cosas más porque tenía más esperanza de estos cabros jóvenes, ¿ya? Como muchos de nosotros. Pero objetivamente uno de sus puntos altos fue la reforma previsional. O sea, objetivamente fue capaz de saltar, de convocar, ¿ya? De dejar a los extremos fuera, tanto los propios del oficialismo como los propios de la oposición, y empezar a hacerle un necesario ayornamiento, un necesario ajuste de tuerca a un tema que necesariamente tiene que salir de la contienda electoral. O sea, no te tengo que sacar de ancha con eso, no te tengo que jugar con la migración, no te tengo que jugar con la seguridad social, no te tengo que jugar con la seguridad. Eso deberían ser puntos que más allá de más ventaja o menos ventaja, tendrían que haber buenos técnicos, buenos intelectuales, buenos negociadores, buenos políticos finalmente, buenos líderes, para cruzar fronteras y para sacar soluciones al país. Yo aplaudo a la ministra Jara cuando en ese momento sacó esta decisión. Por supuesto que también sé que la ministra Jara lo hizo con la intención de finalmente pasar a la pole position, de demostrar precisamente gobernabilidad y demostrar capacidades de interlocución. Eso es lo que hizo. La hace lo que hace y está en lo que es precisamente a partir de esa dimensión. Esa es la parte luminosa, que sin duda es la que hay que hacer. Y hay que repetir esos gestos más y más. Ahora, cuando vemos una dimensión en donde la polarización de nuevo se vuelve a plantear, es una polarización falsa. No es una polarización que nos arriesgue de nuevo al 73. Probablemente estamos llenos de peso y contrapeso. Entre ellos la propia sociedad líquida que le pega un traspacacho a cualquiera que se quiera arrancar con los tarros a cada rato y en todo momento. Tenemos una sociedad líquida, tenemos un centro ya que está siendo árbitro de todas las decisiones y que es muy duro con el voto obligatorio. No va por ahí el tema. No vamos a tener una dimensión como la del 73 de nuevo cuando tengamos una dimensión Jara. A mi juicio, y eso es lo que siempre he dicho, y es la idea que tú también estás recogiendo y también estamos compartiendo, va a ser la mediocridad entre Kirchner y Milei, si es que Argentina no logra arreglar el pastel. ¿Ya? Eso es lo que nosotros arriesgamos con Kast y Jara, si es que no somos capaces de desactivar esa polarización. Ya estamos activando, no de nuevo la sangre, no vamos a ser tan radicales como eso. Estamos activando la mediocridad, estamos activando la pérdida de tiempo, estamos activando la pérdida de neuronas colectivas, ya conjuntas, estamos activando la dimensión más fuerte que tiene un equipo para salir a competir al mundo en estos momentos, sobre todo si es un país chiquitito, un país que está en el confín de la tierra y un país que tiene muchos deberes incumplidos aún con sus ciudadanos. ¿Ya? Es justamente juntar fuerza. ¿Ya? Esa es lo que realmente está en juego. Muy bien, muchísimas gracias por esta siempre estimulante convocatoria. Con ese gran mensaje, Raúl, dejamos hasta aquí este episodio número 6 de Hay algo en el aire, agradeciéndole a Raúl su pasión y su conocimiento en esta reunión. Es un poquito largo este programa, pero hay que verlo completo, aunque sea por etapas, así que recomiendo tomárselo con calma. Y nos encontraremos nuevamente con otro gran invitado en nuestra serie de podcast. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Que les vaya muy bien. Gracias, Germán, y gracias a todos. Gracias a ti.